es la primera vez que la humanidad se enfrenta a algo que nunca va a morir Que es y que en perpetuo. muchas áreas es mejor. Y solo va a ir mejorando y penetrando cada una de estas áreas. Entonces, todo lo que sea hacer empresa, todo lo que sea ser encontrar remedios, todo lo que sea lo que tú te imagines, Mm. va a estar la inteligencia artificial. Y la sociedad humana nunca ha sido concebida bajo ese supuesto. Entonces esta cuestión va a reventar todas las estructuras. Pablo Segers decidió a muy temprana edad que dedicaría su vida a la inteligencia artificial. Y desde entonces no solo ha cultivado su conocimiento técnico, sino también la mentalidad para competir contra los gigantes. Científico, académico y empresario, Pablo está construyendo tecnologías que van a cambiar industrias y transformar la forma en que vivimos y trabajamos. Esta no es solo una conversación de tecnología, sino también de filosofía y de los desafíos que vamos a vivir los seres humanos en una era donde vamos a volver a buscar con mucha fuerza lo verdadero, lo bueno y lo bello. Así que les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Garaje de Gonzalo, un espacio donde exploraremos la historia y el futuro de los negocios tradicionales, el arte de construir comunidad en Internet y la irrupción de la inteligencia artificial. Pero antes de partir quería comentarles que existen miles de negocios cuyos dueños buscan que los continúe. Se quieren retirar, no le quieren dejar el negocio a cualquiera y no tienen algún familiar que los siga. Hoy mi desafío personal es encontrar una empresa con estas características. Así que si eres uno de ellos o conoces a alguien que esté en esta situación, escríbeme. Además, en arreleo.com estamos construyendo la mayor comunidad de sucesión empresarial en Chile, donde iremos compartiendo y traspasando todos nuestros conocimientos para que más negocios sigan vivos, generen empleo y continúen con su historia. Aprieta el botón suscribir y nos vemos en el episodio. Les aseguro que vale la pena. Pablo, gracias por venir al podcast. Gracias por invitarme. Después de 1 hora y media de conversa previa, todos creen que nos vamos a quedar sin tema. Claro. Oye, Pablo. No me he empezado todavía, así que bien. En una charla que di tuya en los H, partiste con el concepto de tengo una deep family. Y hoy día vamos a hablar de inteligencia artificial. Pero para ser súper concreto, hay algo que me di cuenta que tú tuviste quizás un lujo o la suerte en tu vida que fue darte cuenta qué querías o qué te interesaba a una edad temprana. ¿Qué fue eso? Tú preguntas qué es lo que lo originó. ¿Cómo te diste cuenta? Mira, a mí me gusta... Una muy buena pregunta. Antes de respondértela te voy a contar qué me pasó. Porque yo pensaba que todo el mundo era como yo. Que todos tenían súper claro lo que querían hacer. ¿Ya? ¿Ya? Y con la realidad, y sobre todo cuando fui profesor en la universidad, me di cuenta que yo era un bicho raro. Que ¿Ya? la mayor parte de la gente no tenía idea qué hacer, no lo tenía claro, le daba lo mismo que hacer, no sabía qué hacer. Y aprendí a ver que la gran mayoría de la gente tiene algo, una capacidad que yo no tengo, que se puede adaptar. Yo estoy fregado, tengo que trabajar en esto, ¿Ya? tengo que soñar con esto, tengo que estudiar esto. Y la razón de por qué es esto, por qué terminé en esto, cuando yo era chico, ¿Mm? bien chico, me gustaba mucho la arqueología. Entonces, Egipto, los faraones, Tutankamón, toda la cuestión. ¿Pero cómo te diste cuenta de eso? ¿Leí ahí? Leía como mal la cabeza. Ah, ya. O sea, me encanta leer a mí. Mm. Leo. Y en esa época no había Netflix, no había Ok. TikTok, no había Instagram, no había nada con qué perder el tiempo. Entonces, o uno leía o no leía, ¿no? Y si no leía, andaba en bicicleta, salía a caminar, subía un cerro, no sé, con una cosa así. Entonces, leí mucho. Entonces, me gustaba mucho la arqueología, Mm. paleontología, los dinosaurios, la cuestión, etcétera. Y de ahí evolucioné hacia la astronomía. Y de ahí a la física. Y de repente, mirando el universo, pensando en el universo, oye, ¿sabes qué más? El único lugar donde sabemos que hay cosas vivas es la Tierra. Y normalmente las cosas valen por lo escasas que son, es una forma de decirlo. Mm. Entonces la vida tiene que ser muy valiosa. Y de la vida que hay, el ser humano es lo más complejo que hay, lo más interesante. Entonces, estudiar al ser humano tiene harta gracia. ¿A qué era esto, más o menos? Esto, segundo medio, por ahí. ¿Ya? Y cuando estaba pensando en eso, de repente dije, oye, pero hay una disciplina Mm. que trata de crear una máquina que sea inteligente, igual que los seres humanos. Y la inteligencia es una de las cosas fundamentales del ser humano. Yo tengo que estudiar eso. ¿Cómo puedo estudiar otra cosa? No tiene sentido. O sea, estudiar una de las cosas distintivas Mm. del ser vivo más relevante que existe en el universo completo, no puedo estudiar otra cosa. Para ti era lejos lo más fascinante. Lejos. Y tú dijiste ya, esto es. En tercero medio, yo ahí ya me había leído todo Asimov, trataba de leer todo lo que podía, los robots, de entender lo que yo podía, me leía, traté de estudiar, no, estudié Lisp por los manuales porque no había computadores. Lisp era un lenguaje de programación, ¿o Es no? un lenguaje de programación que se puede autoeditar.
Entonces, bien interesante. Mm, Entonces, y ahí partió, digamos. Entonces, de a poco se fue solidificando, por eso me metí a estudiar ingeniería civil industrial eléctrica, porque en mm, esa época en la Católica no había eléctrica pura. Y después hice mi doctorado en los 90 y me especialicé en Machine Learning, en redes neuronales, porque el año 89, leyendo una revista de divulgación de computación que se llama Byte, en esa época, ya, norteamericana, hablaron de las redes neuronales y ahí me mm, vino mi segunda inspiración, el año 89, que dije, nadie nunca le ha ganado a la evolución. Si los ingenieros alguna vez hacemos una inteligencia artificial, va a tener que ser utilizando redes neuronales. Entonces yo el año 89 ya lo tenía claro, inteligencia artificial y redes neuronales. Y me compraba libros y leía y agarraba lo que podía entender. O sea, conocimiento en algunas cosas bajísimo. Y después me fui a hacer el doctorado en eso y me fui a Arizona. Espérate, en esa época, contexto, todavía no partía ni el boom de las .com. Y No, no ya partía. estaba ahí No. Deep Learning. Estaba, no, ni siquiera existía el deep learning. Estaba soñándolo yo, haciéndolo, haciendo mis códigos, mis cuestiones, otros compañeros, etcétera. Pero me tocó el .com en Estados Unidos Ya. y tengo la evidencia física de que existió, porque un día estaba trabajando en el laboratorio con un montón de otros compañeros haciendo una tarea de computación Mm. y llegó una niña, esto hacía el año 2000 más o menos, y dijo $100, 100.000 pesos, al que me dé su nombre, su fecha de nacimiento y su email. Niña está chalada de la cabeza, Tú pues, dijiste, 100 me va a lucas. sacar la carta astral. No, no, era porque era una startup, estaban ¿Ya? juntando gente en las universidades. Ujú. Y había tanta plata por el .com que era 100 lucas, tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu email. Ya. Yo dije, esta niña está chalada, o sea, que me dé las 100 lucas y yo salgo arrancando. Y me compré un libro, y ese libro lo tengo hasta el día de hoy, que es la demostración física de que el .com existió y que era una locura, porque me hubiera dado 10 lucas y yo le hubiera dado los mismos 3 datos. O sea, no eran necesarias las 100 lucas. Que es como el símil de hoy día que le están pagando millones de dólares a los ingenieros para que estén incluso sin hacer nada en Meta. Sí, Porque el costo de que estén trabajando para alguna corporación quizás china es muy alto nomás. sí, sí. ¿Y qué te llama la atención? ¿Te llama la atención entender la inteligencia humana? ¿Definirla? ¿Qué era lo que te causaba curiosidad profunda? El, Siempre me ha llamado mucho la atención la inteligencia, qué es lo que Mm, implica. Me ha interesado mucho el proceso creativo, cómo se nos ocurren las cosas creativas. mm, Leí, bueno, hay mucho sobre eso, pero eh, me interesa mucho eso y también hay preguntas básicas. ¿Por qué el universo es inteligible? ¿Por qué lo podemos pensar? ¿Por qué las cosas son racionales? mm. Hay mucho de eso, muy, muy interesante. Y también pasa otra cosa. A mí me gusta mucho la filosofía, Uno el colegio. tiende a terminar en filosofía, va. Sí. Es que la filosofía es la madre del conocimiento humano y las especializaciones son las distintas áreas. Mm, Pero la filosofía es la madre de todo. ya. Es la madre de todo el conocimiento humano. Entonces, en el fondo somos todos filósofos, unos más aplicados que otros. Pero cuando tú estudias filosofía pura, estás en la raíz misma. A Mm, mí me gustaba eso, tuve unos buenos profesores en el colegio y después seguí en la universidad. Pero me di cuenta que la inteligencia artificial era como estudiar al hombre al revés. El filósofo mira a la humanidad y estudia a la humanidad. Es un ser humano estudiando al ser humano. Observa el comportamiento y a partir de eso empieza a sacar conclusiones. Exactamente. En cambio, tú para construir algo con comportamiento inteligente, tienes que mirar a los que son inteligentes, pero ahora tienes que hacer una máquina, un aparato. Mm, Entonces es otro el approach, porque el filósofo trata de explicarlo. Tú aquí tratas de construir algo que se comporte como. mm. Entonces es como otra manera de estudiar al ser humano. ¿Qué fundamentos vas a usar para que con alguna, no sé si aritmética se le decía en esa época, pero Sí, con matemática esta cuestión se traspasa al mundo real, como una exactamente, expresión? exactamente. Entonces ¿Ya? es muy interesante eso porque habilitaba todo el uso de las cosas que a mí me gustaban, Mm, más la matemática, más la física, pensar, algoritmos, todo ese tipo de cosas, pues lo mezclaba con todo lo que es el ser humano, que es infinito en su complejidad y las cosas que se pueden hacer. Entonces, fascinante. Nunca me ha aburrido. Y pasa otra cosa. Cuando tú haces una máquina que es inteligente, mm, la puedes usar en cualquier cosa. Si tú estudias derecho, sí, vas a trabajar como abogado. Si tú estudias ingeniería hidráulica, vas a hacer cosas con líquidos. ujú, Si tú estudias ingeniería eléctrica, yo soy ingeniero eléctrico, tú vas a hacer cosas relacionadas con la electricidad. Pero si tú te dedicas a la inteligencia artificial, puedes estudiar el trabajo del abogado, puedes estudiar ingeniería eléctrica, mm. puedes estudiar psicología
Y todo eso te va a ayudar a hacer una mejor inteligencia artificial. Entonces, para alguien curioso como yo, Mm, ideal, po, porque no tengo que especializarme. claro. ¿Y en algún minuto tú has logrado definir o encontrar qué es la inteligencia? No. ¿Sabéis quién tiene una propuesta acerca de eso? Naval Ravikant, que es como ¿Ya? un angel investor, un inversionista ángel del Silicon Valley, que dice que l- el- la medida de la inteligencia, o la inteligencia es lo que es, qué es lo que obtiene un ser humano de la vida, usando su ser, básicamente. Como qué obtienes de la vida. Sí, puede ser. Es un buen punto de partida. Sí. Porque para eso tenéis que usar distintos recursos. Los recursos mentales, los recursos sociales, los recursos, todos los que tengáis disponibles, monetarios. Entonces, si es que finalmente, no quiero irme para el lado del tema de la felicidad, pero si tú finalmente te pones un objetivo y lo logras, entonces lo que tienes que usar para llegar a ese objetivo es inteligencia. De acuerdo a esa definición de inteligencia. Pero hay otras. ¿Ya? Entonces, a mí me molesta infinitamente el nombre mío, porque no sé claramente lo que es la inteligencia. Debes haber visto, o sea, uno habla con un psicólogo, un psiquiatra, habla con Mm, un neurólogo, habla con un científico especializado en inteligencia artificial mm, y todos te dicen cosas distintas. Hablas con el inversionista que mencionas y dice otra cosa. claro. Cada uno desde su experiencia vital define la inteligencia de una manera distinta. Tiene la inteligencia emocional, el libro de todas las inteligencias. Cabo. Pero si lo llevamos al plano de lo que te estaba explicando recién, si fuese realmente inteligencia artificial, sería qué es lo que quiere la máquina de la vida. O sea, cómo la máquina va a obtener lo que quiere de la vida. Y la Ah, máquina realmente quizás no tiene conciencia, entonces, ¿cómo podría obtenerlo? entonces, si la máquina no tiene conciencia, que estoy de acuerdo, no tiene conciencia, no tiene ninguna diferencia con esta mesa, no puede querer. Mm, Una piedra cuando cae cerro abajo no quiere, cae nomás. cae nomás. Eso es una inteligencia artificial. ¿Dónde sabe? Hasta- Todavía, Sí, todavía. está bien. ¿Y en qué minuto tú decidiste dedicarte a trabajar en inteligencia artificial? ¿O te diste una vuelta un poquito más larga? Me di una vuelta más larga porque el Chile que a mí me tocó vivir fue un Chile precario. Yo nací el 68, en los Mm, 70 no fueron muy agradables. claro. Mm, eh, de un lado para el otro, para arriba, para abajo, gordo y flaco, fue complicado. mm, La época del mundo complicada, los 80 más sencillo. Pero el año 82 hubo una debacle económica acá en Chile y el sí, papá lo pasó muy mal ahí. ya, Entonces ahí yo me di cuenta de, ¿sabes qué más? Mira, da lo mismo lo que uno quiera, pero al final del día las cosas tienen que sumar y ojalá que sean positivas, porque si no vas a estar sufriendo, digo. claro. Entonces eso fue un buen llamado a la realidad y por eso yo me metí en ingeniería industrial y no me metí a física. ¿Ya? Yo quería meterme a física. Y yo creo que fue una muy buena decisión, pero me di esa vuelta. Y también me pasó otra cosa, que yo sí tengo un alma de científico, soy científico, pero nadie me guió. Y es divertido porque yo vengo de familia de científicos. Desde hace 150 años hay científicos en todas las generaciones de mi familia. Así Mm, como tú contabas que hay emprendedores. emprendedores. Mm, ¿Ya? Entonces yo vengo de 150 años de científicos, pero nadie me guió. Entonces me di vuelta, hago esto otro, etcétera. Hasta que al final ya, ok, ya, listo. Pero no fue trivial para mí porque yo salí de ingeniería y trabajé, emprendí. Mi papá me había dicho, en estas palabras, yo lo recuerdo, si tú te empleas eres un fracasado. y tú estás ahí como recién saliendo. Yo era el mayor, estaba chico, yo escuchaba estas cosas. Tenías la Entonces, presión de que me están mirando los más chicos. no, los más chicos nunca me importaban tanto en ese sentido, ¿Ya? pero eso que Porque tu ser papá te lo empleado diga. fuera Po. fracasado, chuta, será importante. Entonces salí y emprendí con unos amigos, hicimos una empresa, Mm, hicimos unos productos espectaculares, pero éramos como el forro para la parte comercial, no cachábamos nada. Entonces éramos capaces de poner una caja que funcionaba en la puerta de la oficina, pero llevarla ahí a los clientes. No sabíamos negociar contratos, no sabíamos vender, no sabíamos nada de nada. Para nosotros era obvio que si la cuestión funcionaba tenías que comprar y más encima por lo que nosotros decíamos que tenías que pagar, ¿cachai? No cachábamos nada. Entonces estuvimos ahí 3 años y después me empleé en Redbank, que fue una época muy entretenida de Redbank. Y estando ahí me fui a hacer el magíster, decidí ya de hacer el magíster a Estados Unidos en el Master of Science a mm. la Universidad de Arizona. Ese era el doctorado, ¿no? Primero el Master of Science, Mm, ¿ya? Porque me lo podía financiar yo. Porque ok. en esa época o tú trabajabas en el gobierno
o trabajabas en la universidad y solo así podías postular a las becas para ir a estudiar afuera. Y yo ya no estaba afuera. Entonces me autofinancié con lo que había ahorrado, ¿Mm? me fui a Estados Unidos y me encantó. Y en esa época tuve que, todo por carta, todo se llenaba papel, tú podías mandar una vez la cuestión, no había ni siquiera retroalimentación, o sea, las cosas las tenías que hacer, en esa época, en mi generación, todo lo tenías que hacer 100% perfecto a la A la primera, primera. si no, estás out. ¿Ya? Claro. Entonces, un filtro súper duro. Mm. Entonces, di las pruebas, postulé me acuerdo todavía, al MIT, nunca habían aceptado un chileno en eléctrica, yo postulaba eléctrica, así que yo sabía que mis probabilidades eran bajas, me dijeron que no, postulé a Stanford, difícil en la época, que es lista de espera, Y dijiste, oh, y a Caltech, quería entrar a Caltech, pero los papeles me llegaron un mes después de que se venció el plazo, me llegaron los papeles, esto era por correo, era otra época. Me bajó la genialidad más grande que he tenido en mi vida, me dije, Pablo, y si no te aceptan en una de estas cuestiones, ¿qué hay que hacer? Postulemos a una que tenga una probabilidad mayor, Universidad de Arizona, porque uno de mis profesores, Marcelo Guarini, en la Católica, había estudiado allá y me había dicho que era bien buena, así que ya, ok, voy para allá, y era más fácil entrar y me la podía financiar yo también conmigo. ya. Así que me fui para allá. 95, estuve año y medio, Mm. y me encantó. Volví a Chile, estuve medio año, me bajó la depresión más asquerosa y dije, no, me voy al doctorado. Mi profesor guía de Estados Unidos me dijo, Pablo, tengo la plata, vente para acá, yo te pago todo. Listo. Y me volví y hice el doctorado allá. Y allá me autofinancié, porque los Haciendo investigación, ¿o no? haciendo primero clase y después investigando. Mm. Porque por lo menos en Estados Unidos, cuando tú estás allá, eso no lo sabe casi nadie, pero tú llegas allá, si lo haces bien, los profesores dicen, este gallo sirve. Entonces te contratan. Y si es un teaching assistant, te contratan y te pagan, pero te pagan la universidad y te pagan un sueldo mensual de unos 1.000, en esa época eran como $1.100. Mm. Con eso tú pagabas el arriendo, la comida y Puedes te vivir. sobraba plata, podías vivir de lo más bien. Mm. Y si no, un research assistantship, que era exactamente lo mismo. Los profesores en Estados Unidos hay una cuestión súper chora, son empresarios también. Sí, pues. A mí me ha tocado conversar con harta gente que ha hecho cosas en Stanford y los profesores dicen, no, yo enseño en la semana y el fin de semana soy empresario y millionaire, porque lo que ellos tienen empresa y contratan el mejor talento porque están ahí, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, es divertida la dinámica gringa que acá es muy distinta, tiendo a pensar. Aquí hay un problema. Hay una división brutal entre la universidad y el mundo privado. Bueno, eso es lo que yo digo en el video. Ahí tenemos un problema cultural, Mm. que es de México al sur, ojo, no es de Chile. Que como la academia no se junta con, No, no se junta con con el la empresa. mundo, con la empresa. Y yo creo que estamos metidos en un continente que, como estoy metido, no lo veo con claridad. Mm. Pero por alguna razón, culturalmente, pensamos que no podemos hacer ciertas cosas. Mm. Nosotros sabemos que podemos agarrar una empresa y organizarla. Sí. Eso los chilenos lo hacemos y lo hacemos muy bien. Sí. Y otros países de Latinoamérica también lo hacen bien, pero aquí lo hacemos muy bien. Pero aquí algo que no nos ha cabido en la cabeza es que tú puedes salir y hacer una nave espacial que vaya a Plutón. Nadie se cree eso. Claro. Y es bien curioso porque, por ejemplo, me leí la biografía de los hermanos Wright, los que Mm. inventaron el avión. Tengo un libro chiquitito, pero todavía no me lo leo. Ya, ok, ahí está. Pero los hermanos Wright eran unos fabricantes de bicicletas que vivían en el equivalente de San Fernando a principios del siglo XX. Ya. Y se miraron y dijeron, hagamos un avión. Ya, listo, hagamos un avión. Y empezaron a probar. Pero Y fuerza hicieron el bruta, avión, po. a fuerza y usando la cabeza. Sí, no. Pero, pero tenían las mismas probabilidades de éxito que un gallo en San Fernando que tuviera una fábrica de bicicletas que las había en Chile. Pero ellos tenían el ímpetu, tenían como las ganas de hacerlo. Esa es la cultura. Mm. En Estados Unidos esa cultura existe, te invita a hacer cosas, creen en ti. Aquí no. Aquí tú realmente tienes que, estamos en la edad de piedra culturalmente. La cultura de hacer las cosas bien a la primera, po. Esa es una cultura más de administración de empresas. Pero es más, porque es creer que tú puedes hacer estas cosas. Mm. Es bien Parte más curioso. atrás. Parte de más atrás. Mm. Es bien curioso porque Chile está lleno de gente que estudió carreras técnicas, tenía toda la capacidad del mundo para hacer una empresa y una cosa técnica, un servicio, un producto técnico, y no lo hizo. Chile y México y Perú y Bolivia, de México al sur. Parece que es algo que heredamos de la cultura española. No sé, no lo sé. Pero tú desafiaste en algún minuto ese conocimiento y armaste una máquina para el sector agrícola, ¿no? Sí, eso está funcionando bien. ¿Cómo es la historia de eso? La historia de eso es como todas estas historias de cosas complicadas. No salen de una persona, salen de varias. ¿Ya? Y en este caso, el autor intelectual no soy yo.
sino que es un alumno mío. Mira. Juan Cornal, que lo conocí en electromagnetismo, tu ramo favorito. ¿Ya? Cuando yo era profesor y él era alumno, ahí nos conocimos. Y él cuando terminó la carrera, ¿Mm? él tiene un campo en Buin. Sí. Y me dijo, Pablo, hagamos una máquina que seleccione fruta, que esto y lo otro. Y yo, no, todavía la tecnología no está, que la cuestión, que esto y lo otro. Pero ahí estás tú con el chipeo de que no era posible. Po. Yo, Sí, pues. claro. Pero él se acercó a mí, porque yo en términos científicos, algoritmos, toda la cuestión, no tengo susto a hacer ninguna cuestión. Me las imagino, las hago, etcétera. Cero respeto. Y hago cosas innovadoras en ese sentido. Pero no me había pegado el salto a hacer un producto. Claro, Ni siquiera se me había ocurrido. Un producto, una bajada comercial de esto. Claro. Entonces, Juan es el que me empujó y me cateteó 2 años. ¿Ya? Hasta que al final yo le dije, ya, sí, ahora sí puedo. Y ahí partimos a hacer la empresa. Nos juntamos con Javier Moya, un ingeniero brillante eléctrico de la Chile. Y entre los tres hicimos la empresa que agarró vuelo, yo te diría, hace 3 años, en la pandemia. Y la genialidad detrás de esto es que es una máquina que es diseñada en Chile, Completamente. fabricada en Chile, y la tecnología de visión artificial es chilena también. Sí. Nosotros partimos haciendo hasta el último tornillo está donde nosotros dijimos que tenía que estar. Los circuitos impresos de todas las cosas que soplan, las válvulas de control, todo eso está diseñado por nosotros. Las cámaras son de Sony, no vamos a hacer los chips nosotros, eso no podemos. Y ocupamos una tarjeta de NVIDIA, una GPU. Entonces, eso es lo que no podemos hacer nosotros, pero todo el software, la inteligencia artificial, después se incorporó Natalia, que es una doctora en matemáticas especializada en inteligencia artificial, y ella es la que hace los algoritmos de inteligencia artificial. O sea, al principio estaba Javier, estaba yo, etcétera, etcétera, pero después se metió Natalia y ella es la que está haciendo eso. Pero la máquina está completamente hecha en Chile. ¿Ya? Completamente hecha en Chile. Pero con el tiempo descubrimos que en China hacían las mismas piezas, o sea, nos les mandaba los diseños y te las hacen por una fracción del valor más rápido y mejor. Entonces ahora estamos mandando a hacer las piezas allá. Claro. ¿Ya? Los diseños son todos de acá. Ahora, la principal innovación te diría yo que es otra, porque estas máquinas existen de alguna manera. ¿Sí? ¿Ya? Es que nos dimos cuenta, y ahí vuelvo a lo que estábamos hablando antes de la cultura, que cuando nosotros fuimos a California a ver campos con el equivalente a estas máquinas, pues son máquinas de selección de fruta, existen en todos lados. Aquí, esta es la parte como del insight local en términos del modelo comercial, ¿o no? Exactamente. Nos dimos cuenta que los campos eran enormes y tenían acceso infinito a crédito. Entonces el gallo llegaba y decía, deme 2. Y podía pagar máquinas de $200,000 o $300,000. Sin ningún problema. Pero acá no. Acá no. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se juntan y hacen un centro de procesamiento. Y eso le da servicio a varios o le compran a varios. Entonces genera una dinámica de mercado completamente distinta. Entonces, nosotros cuando construimos la máquina, nos dimos cuenta que el costo de las máquinas que estaban vendiendo afuera casi todo era el costo de los ingenieros. En términos de los materiales, eran fierros, computadores. O sea, la máquina se puede hacer por mucho menos de lo que te la venden. Le estábamos pagando a los alemanes que habían diseñado la máquina el capuchino en el lago Como en las vacaciones de verano, ¿cachai? Eso es lo que estábamos pagando. Entonces nos dimos cuenta que si la máquina la hacíamos nosotros, cambiábamos a un modelo de arriendo, listo. Y no podían competir con nosotros. Y ahora estamos barriendo con todas las máquinas que vienen de afuera y ya tenemos 50 máquinas en la zona central. Así que todo apunta a que vamos a seguir creciendo así. Y así le ganáis a la tecnología extranjera hecho en Chile. Exactamente. Y nuestra tecnología es más avanzada que la que tienen ellos. Las inteligencias artificiales que corremos son muy avanzadas. O sea, no solamente en términos de costos son más competitivos o de, no sé si de costo, pero de modelo de negocio son más competitivos, Sí, adaptados al entorno local, sino que la tecnología incluso es mejor. sí. Exactamente. Y esa es la fiel prueba de que lo que está diciendo es cierto, porque nosotros tenemos mentalidad ratona cuando podemos hacer cosas de categoría mundial. Exactamente. Ahora, es bien interesante eso que tú estás diciendo porque cuando tú te das cuenta que tienes esa capacidad y te das cuenta cómo está Latinoamérica, te das cuenta que es todo al revés de lo que dice la gente. La gente dice, no, aquí no hay nada que hacer, aquí es Estados Unidos. Las pinzas, allá... está más desagregado nomás Latinoamérica porque es distinto, pero el mercado igual es grande. Es enorme,
está desagregado y como tiene esta barrera cultural, todo se trae de afuera. Mm. Entonces, si tú haces las cosas acá, vas a tener mucho menos competencia que si estuvieras en Estados Unidos, porque en Estados Unidos te vas a topar con 1 millón de personas preparadas que no tienen este problema cultural y que van a hacer la máquina y la van a hacer mejor y tienen otras condiciones culturales y que hacen otras cosas. Mm. Entonces, la competencia es mucho más fiera en Estados Unidos que acá. Sí, po. Entonces, tú de repente me di cuenta que Latinoamérica es un continente espectacular para la introducción de tecnología desarrollada por nosotros. Pero mira, creo que me saltó una parte de tu historia, Pablo, porque pasamos del Pablo científico al Pablo empresario, Ah. de una. ¿Cómo fue ese salto que dijiste, ya sabéis que en vez de solamente dedicarme a la investigación, creo que es el momento de aplicar toda mi habilidad en el mundo comercial, Sí. digamos? Hay una... ¿Hay algún momento clave en tu vida en que decís, sabéis que no puedo seguir con esto porque... Yo te diría que todos los saltos que me he pegado al lado empresarial ¿Mm? los ha partido otro. Ok. ¿Ya? Te conté que en esto de las máquinas, Juan me empujó. Mm. ¿Ya? Muy bien. Él tenía el problema. Yo sabía cómo y le ayudé en el cómo. Los Pero ingenieros hacen soluciones. Po. Sí, po, pero el mercado es el que manda. Sí, po. Y aquí tiene que venderse y generar plata. Y el que conocía el problema era él. Ok. Cuando yo me salí de la universidad el 2017, la pensé un año, el que me sacó en realidad, yo ya quería salirme, pero el que ya me pegó el empujón final, un muy amigo mío, Andrés Valdivieso, Mm. que es médico él, pero se salió de la medicina y se dedicó a emprender. Me dijo, Pablo, está la cuestión de la inteligencia artificial. Él había ido a una cuestión que se llama Singularity University en Estados Unidos. Ok, sí me suena. Y ahí le dieron vuelta a la cabeza y dijo la inteligencia artificial al camino, Pablo, salgamos. Y me cateteó, Y te tocó la fibra porque era AI. O sea, AI completamente. Y además que nosotros nos conocemos muy bien porque ¿Mm? yo era compañero de colegio de su hermano mayor, Ok. que murió hace como 24 años. Ujú. Pero yo me pasé toda la vida en la casa de ellos y Mm. viceversa. Entonces yo a él lo vi nacer, porque tiene 8 años menos que yo. Entonces nos conocemos casi como hermanos de toda la vida y él me cateteó y al final ya, ok. Pero te dijo, hagamos algo sin saber qué iban a hacer. No, él tenía clarísimo, él quería hacer aplicaciones de inteligencia artificial para el área de salud. Y así partimos Anastasia, que estaba enfocada en meter Ok. salud. Ok. Y así partió Anastasia, como... Así partió. Pero me estoy saltando algo muy importante. ¿Ya? Cuando tú haces un doctorado se te entrena para ser científico. Ok. ¿Ya? Y eso usar tu cabeza para resolver problemas. Tú tienes una hipótesis. ¿Ya? Las moscas resulta que les va a salir con el tiempo, les va a salir una trompa como elefante. ¿Ya? Vamos a probar esa cuestión y trabajáis ahí 8 Y años. 1000 experimentos. Y 1000 experimentos y estudiar y leer, etcétera. Sí. Me fascina. Yo puedo estar ahí años perdido en un subterráneo. Pero eso implica una cosa que es bien psicológica, que es bien dura, que es tú te tienes que creer tu idea. Mm. Porque vas a invertir 7 años de tu vida. Eso es lo mismo que hace un empresario. Entonces, Se invierte personalmente en una aventura. Exactamente. Entonces, la aventura ocurre dentro de tu cabeza, si tú quieres. Pero al final, psicológicamente, es exactamente lo mismo que hace un empresario. Entonces, me di cuenta que yo como científico estaba muy preparado para ser empresario. Porque era el mismo mindset, el Sí, mismo po. enfoque. El proceso mental era Y igual. uno corre riesgos enormes. Hay una diferencia, eso sí. Cuando tú eres científico, normalmente la plata te la da el gobierno, entonces tú los riesgos los corres con la plata del gobierno o del que te invierta. Claro. Pero en la empresa empezás a correr con tus propias plata. Claro. Entonces los riesgos son distintos. O reportarle a los inversionistas, pero también van a querer que tú pierdas algo. ¿No? Sí. Sí. Y ahí tú dijiste, ya, este es el momento, me lanzo con Andrés. Sí. Y partieron con Anastasia Anastasia. resolviendo temas médicos. Sí. Pero eso, Fue un fracaso absoluto. ¿por qué? Porque el área de la medicina es fregadísima. Muy regulada, entonces los ciclos son muy largos. Entonces, si tú no puedes aguantar, no vas a poder. Pero eso Tú es vienes de ahí. Sí, pero eso es para el mundo, digamos, de inventar cosas nuevas. No, Sí. no por ejemplo, estoy tratando de averiguar qué hacía Anastasia en un principio, porque nunca supe. Pero si tú, por ejemplo, hubieses hecho un buen chatbot de asistencia o atención a clientes o motores de inteligencia artificial para analítica, quizás no necesitáis ciclos tan largos. ¿Por dónde partieron? Sí. Mira, ¿Está tratando de descubrir una yo vacuna? ¿Una cosa así? volvería a lo que te dije al principio cuando salí de la universidad, que emprendí, que éramos expertos en hacer cosas y no teníamos idea de toda la parte comercial. Nada ha cambiado.
Nada ha cambiado. ¿Ya? O sea, me he aprendido duramente y lo respeto muchísimo que el trabajo comercial es muy difícil. Hay gente que está naturalmente dotada para eso, Mm, pero normalmente hacer un buen trabajo comercial implica que no puedes hacer un buen trabajo construyendo el aparato. ok. ¿Ya? Porque hacer un buen aparato requiere un 100% involucramiento y hacer una buena pega comercial también. Entonces no da para hacer las dos cosas. Mm, Entonces, yo te diría que cuando salimos de Anastasia, Andrés y yo somos especialistas para explicar lo que hacemos, dejamos a todo el mundo entusiasmado, toda la cuestión. Pero cuando tú quieres vender un producto es distinto. sí, ¿Ya? Y eso nos hemos demorado muchos años en aprender eso. ¿Ya? ok. Entonces, Anastasia, yo te diría que la parte inicial de salud Mm, fue complicada en ese sentido. Bueno, también ahí se nos incorporó otro socio, Felipe Saxton, ujú, muy bueno en la parte comercial y ahí aprendimos mucho de él, mucho de Felipe, etcétera, etcétera. Y Anastasia evolucionó, liderada por Felipe, esencialmente a una consultora que metíamos inteligencia artificial en los procesos de las empresas. ¿Ya? Y así estuvimos hasta el año 2020, hasta diciembre del 2021. Fuimos a esta consultora. Pero el modelo se agotó. ¿Por qué? Porque nosotros partimos muy bien con la inteligencia artificial y hacíamos cosas choras, ujú, pero las empresas, las grandes empresas sobre todo, que eran nuestro nicho, sí, empezaron a contratar gente interna experta en inteligencia artificial. Entonces empezaron a hacer ellos sus cosas. Y empezó a ponerse cada vez más difícil. ujú, Entonces ahí cambiamos a Anastasia. Ahí pasé a estar yo a cargo de Anastasia. La convertimos en una cosa de hacer un producto, no una consultora. Hicimos un producto para las pymes, para las MIPYMES, para las microempresas. que justamente no van a tener la capacidad de tener PhDs o No. ingenieros. Entonces nosotros dijimos, a estos gallos les vamos a dar una herramienta que les permita gestionar su empresa y disminuir los costos y toda la cuestión. Y claro, el primer año, me acuerdo un mes que se subieron como 40 de un viaje. Dijimos, ya, otro. 2 meses después se habían ido las 40. ¿Ya? Quizás no era el nicho específico, pero No, no era el el nicho. tamaño de empresa. Y después dijimos, no, son muy chicas, unas más grandes, las medianas. Vamos a ir a las pequeñas. ¿Ya? Hicimos un producto espectacular, etcétera, etcétera. Pero resulta que, y esto lo aprendimos después, me lo dijo muy claramente una persona, Mm, me dijo, mira, el problema que tienes tú es que la micro y la pequeña empresa son empresas que son micro y pequeñas porque todavía no aprenden a vender. Si supieran vender serían como Soymac, que está repartido por todo Sudamérica, que sí sabe vender. Porque no saben vender. ¿Ya? Claro. Entonces me dijo, su principal problema es vender, no el control de costos. Tienen que controlar los costos, pero su principal problema es que a final de mes normalmente no tienen plata para subsistir. 2/3 me decías tú que en 3 años desaparecen. Mm, Entonces, tú tienes una herramienta de reducción de costos, cuando su problema principal es vender más, no tener pescado. Te necesitan, sí, pero no son capaces de verlo porque tienen un problema más grande todavía. Por eso fallaste. Me gustó la explicación. Y él me dijo, en cambio, la gran empresa es al revés, ya sabe vender. Pues, está grande, está repartida por todos lados, tiene sucursales, que esto lo contrata, tiene plata, etcétera. Van a Harvard, tienen un curso por allá, se traen la Y clase acá, básicamente lo que se dedican a hacer es reducir costos. forecastear, que es tratar de predecir el futuro. Claro, para reducir costos. Claro. Entonces, la herramienta de reducción de costos, que es lo que tú tienes, esencialmente es para empresas medianas grandes. Mm. Bueno, nos quedaban las medianas y ahora estamos tratando con las medianas y ahora nos está yendo mejor por otras razones también. En alguna parte te escuché decir, Pablo, que el mejor activo de una compañía es predecir el comportamiento de los clientes. Ah, sí. ¿Por qué crees que eso es así? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero me gustaría ver como tu visión. Ahí tengo una explicación, se puede explicar de miles de maneras, pero la que a mí me gusta es la siguiente. Cuando tú ves los seres vivos, ¿Sí? por ejemplo, tú ves una araña, ¿Sí? la araña no se pone en cualquier parte de la casa, se pone en partes específicas donde tiene mayor probabilidad de pillar una mosca. Y es porque tienen sus instintos donde posicionarse para tener la mayor probabilidad de supervivencia. Ok. ¿Ya? Cuando tú ves un perro, los perros se van, los callejeros, se van donde piensan que hay comida. Y es porque ellos prevén instintivamente dónde puede haber comida. Mm. Un ser humano, todo lo que hablamos antes, oye, que hay que estudiar. ¿Qué decisiones vas a tomar en la vida? Exactamente, ¿Cuándo todo puedes eso. tomar riesgo o no? Nos pasamos mirando el futuro Mm. para ver de todos esos futuros hipotéticos cuál es el que más me conviene y después trato de hacer todo lo posible para construirlo en realidad. Claro. Entonces,
todas las decisiones que uno toma en la vida, y esto para todos los seres vivos, son de cara al futuro. Tú necesitas ver tus futuros para poder elegir el mejor, el que más te conviene, sea cual sea el criterio. Entonces, la capacidad de predicción es crítica. Pues si tú no predices, tú no sabes cuáles son tus alternativas de futuro, no vas a poder elegir, entonces va a ser subóptimo todo el tiempo. Y curiosamente eso se lo impregnamos a la inteligencia artificial, porque la inteligencia Exacto. artificial es reactiva. O sea, como que y cuando uno va escribiendo, por ejemplo, en ChatGPT, me estoy adelantando un poco, Sí, pero toda la arquitectura que está detrás es para predecir lo que te tiene que contestar. exactamente. Exactamente. Nosotros se lo transferimos, porque es nuestra Sí, forma de ver el universo. exactamente. Y tiene una base biológica. Ujú, Hay muchas formas de explicar esto. Esto es bien incompleto lo que voy a decir. Pero hay un principio que se llama el Perception to Action Principle. Dice que un ser vivo ujú, lo que hace es percibe el ambiente y en función de lo que percibe tiene que actuar. sí. Y lo que empezó a pasar con los seres vivos es que había dos seres vivos que hacían lo mismo. Percibían y los dos actuaban. Pero de repente el que está acá añadió un par de neuronas y podía saber cuándo estaba oscuro y cuándo estaba claro, entonces empezó a actuar mejor y empezó a saber dónde estaba la comida y se comió toda la comida y todos estos que no tenían esas dos neuronas desaparecieron. Ujú. Pero después aparecieron otros de estos que tenían dos neuronas que añadió 4 neuronas y le ganó los otros. Entonces, la capacidad de procesar lo que tú tienes para determinar las acciones se transformó en algo crítico. Y eso es algo crítico precisamente para modelar el entorno, predecir el futuro, identificar los escenarios. Entonces, toda la vida empezó a generar, todos los seres vivos empezaron a generar sistemas cognitivos en distintas escalas para Claro. distintos nichos y empezó a hacerse una carrera armamentista. ¿Quién desarrollaba el mejor sistema cognitivo para predecir mejor? Porque ese es el que Darwin domina. puro eso. Darwin puro. Entonces, los sistemas cognitivos, en el fondo de todos nosotros, se desarrollaron por eso. Entonces, si eso es tan crítico, yo dije, hay que hacer una empresa que su nicho sea predecir. Y eso es lo que hemos hecho con Anastasia. Y construir sobre eso todo el resto. Entonces una compañía, en el fondo, pequeña, mediana, o sea, específicamente en el nicho que están atendiendo hoy día, le están pasando una herramienta que es inteligencia pura para intentar predecir el futuro sin tener los equipos internos y gastarse esa millonada de plata. Sí, Explicado muy en simple, sí, quizás. no, súper bien. Y yo te diría más, muchas empresas, como no tienen los recursos, Mm. como tienen que predecir, predicen de la manera más sencilla. Oye, ¿cuánto crees que vamos a vender la próxima semana? Copien el Excel lo mismo. Ese es su método de predicción. Lo que pasó la semana pasada va a pasar de nuevo. Que no es una mala estrategia, es Mm. bastante robusta. Pero si tú empezás a crecer y te das cuenta que resulta que no era así, era un 10% menos, de repente puedes reducir los costos un 10%. Entonces, el tener una capacidad de predicción superior te amplifica tus capacidades. Después hay otra cosa. Si tú tienes una empresa, por ejemplo, de retail, tienes que comprar arroz. Ujú. Ya, ¿cuánto arroz vas a vender la próxima semana? 10 kilos de arroz con altísima probabilidad. Pero tú no quieres eso. Tú lo que quieres es tener más arroz para que haya un 90% de probabilidad de que cuando un cliente llegue haya arroz, tenga un buen nivel de servicio. Y si tengo mucho arroz, puedo comprar a mejor precio el arroz. Puedes comprar a mejor precio el arroz, por ejemplo. ¿Sabes por qué estoy pensando en la compra? Porque ayer me junté con una persona que viene la próxima semana al podcast, que no voy a tirar el spoiler quién es, pero me decía que la gente siempre piensa que los negocios se ganan en la venta, se ganan en la compra. Bien dicho. Bien Y yo dicho. que así, primera vez que alguien me lo dice así con tanta convicción. Y él ha construido sus empresas con ese core como principio, Mira, comprar muy bien. bueno. Porque en el fondo la compra tú la controlas. Pero la venta, Es estás estocástica. esperando ahí que te lleguen, ¿no? O salir a buscarlos, pero no eres capaz de controlar el resultado final de qué va a suceder con eso. Claro, Que de nuevo, uno trata de predecir qué es lo que va a pasar. exacto. Entonces Anastasia en el fondo es esa herramienta para que después tú te des vuelta y compres mejor quizás. Por ejemplo, comprar mejor. Y comprar mejor significa comprar las cantidades adecuadas para Mm, servir bien a tus clientes, comprarlas oportunamente. mm. Pero también las cosas no existen solas. El típico ejemplo que se da en marketing de la cerveza y los pañales, por ejemplo. ¿Ya? Hay correlaciones entre los. La gente compra tallarines y compra salsa de tomate. Sí. Entonces, hay cosas que están correlacionadas. Entonces, cuando tú te empiezas a meter y el predictor no es un predictor que te predice las cosas por separado, sino que en conjunto,
agarra todas esas relaciones entre las cosas y te optimiza de manera que un ser humano ya no puede. Claro, porque si tú tenías una tabla en tu stock de productos de abastecimiento, una matriz de N por N, el, Ni una posibilidad. el cerebro humano no está diseñado para eso. No, o sea, yo con suerte 5 cosas y el resto lo tengo que anotar en una lista y ya no me cabe en la cabeza, no puedo pensar. Un gallo experto en manejar productos en una empresa, no sé, pues tendrá la cabeza bien en los dedos de 100, pero no sé, pues hoy día hablaba con una empresa que tenía 35.000 productos. O sea, sobrehumano, sobrehumano, completamente. Entonces se le dan los pavos nomás. Sí, po. Bien. Y ahí, por ejemplo, se han dado cuenta que, te voy a poner un ejemplo, no sé si numéricamente es el correcto, pero una empresa en general maneja, no sé, 1000 SKU y usando Anastasia se da cuenta que realmente los que mueven la aguja eran 3. Sí, lo vemos. Y los gallos dicen, oh, ¿qué estaba Pero, haciendo? pero pasan cosas entretenidas. Por ejemplo, ya, ok, tengo 1000 SKUs, ¿Sí? pero estos 100, no, estos 30 mueven mi negocio. Ok. Me sobran 970. Mm, Pero resulta que al lado se me instaló un gallo que solamente vende 100. Me está haciendo pedazos porque puede tener mucho menos costos que yo. claro. Resulta que yo sigo atrayendo clientes porque el cliente cuando llega a comprarme a mí me compra estos 20 productos, pero en promedio me compran 30. Y viene a buscar algunos de estos otros que tengo. ¿Qué tengo? Entonces me prefiere a mí porque el gallo en realidad lo que minimiza al gallo que compra es la cantidad de veces que va al supermercado. Claro. Para él es más valioso eso que ahorrarse, no sé, por un 10% en los costos. Entonces empieza toda una serie Sí, po, de cosas que son súper complicadas, dinámicas complicadas. En cambio, otro que está fregado y no le alcanza la plata a final de mes, va al otro nomás. Chao. claro. Y ahí, ¿qué cosas han notado ustedes, por ejemplo, o tú particularmente, si es que hayas estado conversando con los dueños de negocio o la gente que usa Anastasia, como qué supercapacidades se le instalan a la compañía? Cuando tú adquieres una buena capacidad de predicción, ¿Mm? es curioso lo que voy a decir. Lo principal que pasa, que vemos en las empresas medianas y en las grandes, es ¿Sí? la desalineación. ¿A qué me refiero? Ok. No solo está la desalineación entre los dueños, que hablábamos de eso un poco antes, Mm. sino que es, ya, el directorio le dice a la empresa, queremos $1.000.000 de utilidades a final de año. Gente El general dice, gerente bueno, ¿cómo construye la anota, estrategia para que esta cuestión suceda? ¿Cachai? claro, pero además le dicen, oye, nuestros clientes tienen que estar bien servidos, así que el nivel de servicio es 99,999%. Cumplimiento. Ya. ¿Ya? Entonces tenías, súper sencillo, aquí tenías estas dos metas, $1.000.000 a final de año y 99,999%. El pobre gerente general, ¿qué hace? Porque tiene 35.000 productos, Termina en la que no UTI. le cabe en la cabeza. Termina en la UTI, pero para no terminar él en la UTI, contrata a alguien que se haga cargo de comprar las cosas, Ok. a otro que las venda. Esos son los que van a terminar en la UTI. ¿Ya? El gerente a final de año va a terminar en la UTI, Sí. pero estos otros durante el año van a terminar en la UTI. Porque el gallo que compra las 35.000 está vuelto loco porque no sabe qué comprar, porque no tiene un buen predictor. Mm. El gallo que hace los marketing, que hace todas las campañas y las promociones, como no sabe bien cuál es la demanda, no sabe exactamente qué es lo que hay que hacer. Es todo medio subóptimo, medio así, etcétera, etcétera. Es que aquí en el fondo lo que me estáis tratando de explicar es que los departamentos debajo de las órdenes del gerente son los que se desalinean porque no están viendo la misma información y no saben para dónde van todos en pos del futuro, algo así, ¿o no? Muy bien, porque hay una desalineación entre ellos ¿Mm? y además hay una desalineación con respecto a los objetivos que le pusieron al gerente. Claro. Y el directorio le puso esos objetivos porque no cachaba que si tú quieres $1.000.000 no puedes tener un 99,99, sino que tu nivel de servicio es 70 máximo. Y si tú quieres ese nivel de utilidad, vas a tener que servir mal a tus clientes. Y si tú quieres servirlos mejor, vas a tener que bajar la utilidad. Y eso está dado por tus curvas de demanda. Entonces, Mm. tú puedes ver esto con un predictor bueno. Y tú puedes elegir dónde posicionas a tu empresa estratégicamente. Pero aquí surge la gracia que cuando tú tienes un sistema que hace esto y que lo está viendo el directorio, el gerente, el planner que compra, el tipo que está haciendo las promociones, están todos alineados en un solo sistema. Porque están todos viendo lo mismo. Están todos viendo lo mismo. Y como ahora no existe esa herramienta, o no la saben ocupar porque hay herramientas que predicen, pero son muy complicadas, una segunda pata, pero se te convierte en la columna vertebral de la empresa, que te permite alinear la estrategia con la táctica y te permite alinear los distintos departamentos de la empresa. Eso es lo que hacemos nosotros con nada. Y todas las herramientas o el stack tecnológico que uno necesite para ejecutar las tácticas que puedan surgir de esta columna vertebral se pueden conectar a Anastasia. Sí. Me explico, por ejemplo, voy a poner un ejemplo quizás muy burdo y me decir, no, así no era. La empresa usa SAP.
Ujú. ¿ya? Y Anastasia se conecta a SAP. Sí, Supongo que se conecta a SAP. sí, sí. Ya. Y para un segmento de clientes que atiende la empresa necesita Se dio cuenta que es muy caro tener, no sé, vendedores. Entonces ahora hay unos agentes de inteligencia artificial, y ya vamos a hablar de agentes, que pueden atender a ese segmento y se conectan de manera casi que autónoma al sistema predictivo. Entonces saben qué venderle y saben cómo hacerle seguimiento. ¿Eso podría ocurrir? Puede ocurrir. ¿O No, no. estoy en Es que, Star Trek no, 3500? no, 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 no. Es que ahora lo podemos hacer, Ujú. pero tiene que haber un ser humano intermediando. ¿Como observador o todavía tiene que estar? A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que hemos visto con las máquinas de selección de fruta que te hablaba antes. Sí. La máquina selecciona fruta, pero no puede hacerlo todo. Y después de la máquina viene un equipo de gente que Ok. sigue seleccionando fruta. Entonces, yo lo que veo es que la inteligencia artificial no tiene ni una posibilidad en los siguientes 5 o 10 años, por lo menos, ¿Mm? y probablemente mucho más, en resolver un trabajo 100% perfecto. Entonces, lo que yo veo, el escenario que se va a instalar es un escenario híbrido, en que un ser humano con una máquina van a hacer millones de cosas. No agentes supervisados por humanos, sino que Ah, ambos dos. en algunas situaciones se puede hacer así, en algunas cosas es la gente el que supervisa a los seres humanos, en otros es al revés. Va a haber todo tipo de combinaciones en todo tipo de áreas. Mm. ¿Ya? Entonces, ese es el escenario que yo veo. O sea, este escenario como de. Me voy a adelantar de nuevo, pero. Este escenario como de arbitraje previo a la AGI/ACI. ASI, que es como Artificial Super Intelligence, Ajá. antes de que esto ya Sí. pueda hacer casi que todo de manera autónoma. Todo este periodo de arbitraje van a suceder esta combinación de cosas. De todas maneras. No hay ni una posibilidad ahora una inteligencia artificial, da lo mismo cual, ¿Ya? que sea 100% autónoma. Ok. Ni siquiera cerca del 100%. O sea, hay muchas razones detrás de eso. Entonces, ahora estamos enfrentando un escenario híbrido por mucho tiempo. Pero, como se va a aumentar la eficacia y la eficiencia, Sí. se va a necesitar menos gente para hacer ciertas tareas. Entonces, ¿qué es lo que tiendo a pensar? No es tan fácil. Tomemos, por ejemplo, una compañía como Andina, que es gigantesca, ¿cierto? Es gigante en operaciones y en gente. Ajá. No es tan fácil reducir esa compañía, pero sí es más fácil, por ejemplo, tomar una compañía que tenga, no sé, 80, 50 personas y llevarla a 15 haciendo lo mismo. Yo creo que todavía no. Una cierta reducción sí, pero en algunas áreas bien específicas, en otras no. ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en atención al cliente? Mucha gente está siendo potenciada ahora en la atención al cliente con máquinas diseñadas para atención al cliente, Ujú. pero tienes que seguir teniendo una persona para ciertos rubros. Claro, pero vamos a poner un ejemplo en concreto, por ejemplo. Ya. El chat de Fintual. No lo he visto, no he jugado en el chat. Ya. Mira, hace poco creo que me pueden tirar los tomates si es que está mal, pero creo que Pedro Pineda, que es uno de los fundadores de Sí, sí. Fintual, dijo que estaban estudiando cuál era como la dinámica del chat con la gente y parece que la gente prefería conversar con el chat antes que con el equipo de Fintual. Las razones no sé, pero parece que está bastante bien entrenado y deja contenta a las personas. ¿Ya? Pero igual tiene que estar supervisado por la gente de Fintual a ver que no conteste alguna burrada, ¿cierto? Porque puede alucinar, le puede pasar cualquier cosa. Ahora, si tú llamas a un call center, los agentes conversacionales hoy día todavía son malos. Sí. Entonces ahí no hay ni una posibilidad que yo creo la interacción, el humano prefiera conversar con un agente, ¿me entendió, no? Como te ahogaste. Me trapiqué con el agua. Completamente de acuerdo. Mira, hay una cosa que digo en mis presentaciones que tú probablemente viste, que es Y soñé con las presentaciones. todos los seres humanos, seamos feos, lindos, gordos, flacos, altos, lo que sea, a los 2 años y medio estamos hablando. No tenemos que ir al colegio, no tenemos que ir a la universidad, hablamos. Porque tenemos estructuras cerebrales y en nuestro desarrollo está implícito el hablar. Ok. Pero no así para el lenguaje escrito. El lenguaje escrito fue inventado hace 5.000 años, es dificilísimo, tenemos que ir al colegio, la letra a sangre entra, nos decíamos nosotros. Después la universidad, el mismo cuento, aprender una carrera, un lenguaje específico de la carrera, oye, son 6 años, 5 años, 4 años. Ujú. Medicina, ¿para qué decir? Todo dificilísimo. Lenguaje escrito. Esta máquina, la inteligencia artificial, lenguaje escrito, cero problema. Entonces, nosotros tenemos un hambre por hablar, pero no así por procesar lenguaje escrito. No queremos ver pantallas y teclados.
Entonces, eso es lo que está explicando por qué ChatGPT ha aprendido con tanta fuerza, Mm, porque apunta a una necesidad básica del ser humano, hablar, lo que estamos haciendo ahora. sí. Entonces, Hoy yo día de di, paso se le puede hablar a ChatGPT y que sí, ChatGPT transcriba lo que uno... y te puede responder, yo a veces Sí, en el auto lo pongo y me voy hablando y cuando termino ya está el tema preparado, el email redactado o sencillamente aprendo, etcétera, y ahora tiene un modo aprendizaje, etcétera. sí. Entonces, hablar es lo esencial del ser humano y estos agentes están teniendo esa capacidad. Entonces, yo creo que se está produciendo ahora, que son los primeros momentos de esto, hay una apertura, porque hay segmentos de edades, por ejemplo, que son más reticentes a utilizar, a conversar con un bot y prefieren hacerlo con una persona. Ok. Hay segmentos de mercado en los cuales la gente prefiere practicar con el bot antes de hablar Ah, con la persona bueno, porque se claro. puede considerar ignorante. Hay segmentos de mercado en que le da lo mismo, Mm, ¿ya? Entonces, yo creo que ahora esto está permeando y está penetrando a distintas velocidades en distintos lados según sea necesario. claro. Y aquí paso a Anastasia de nuevo. Yo me lleno la boca, la inteligencia artificial, qué bueno, en fin, que esto y la otra. Y es cierto, me encanta. Y he estado 41 años dedicado a la Y para inteligencia eso estamos artificial. acá y bacán. Y bacán. Y después que la cuestión de evolutiva y que el sistema cognitivo y que la predicción, etcétera, etcétera, y me lleno la boca. Pero no es el problema fundamental de la empresa. No es el problema fundamental de la empresa. Lo hemos aprendido muy duramente en Anastasia y ahora creo que lo resolvimos gracias a los agentes, que A es, ver. resulta que cuando tú le presentas los resultados en un panel de control, en un dashboard, a la gente en la empresa, Mm, pasan muchas cosas. Una, ven en el dashboard todo lo que falta ponerle ahí para que realmente les sea útil. Ve que tiene que hacer un tutorial. El gallo se fue a trabajar y llegó uno nuevo y no hay nadie que le haga el tutorial. El mm. dashboard queda desfasado con sus expectativas cognitivas y la personal. O sea, el cómo la gente usa la cosa, la usabilidad de algo, es realmente el punto complicado. Ok. Porque, ok, ya Pablo, la inteligencia artificial nos viene lateando hace rato, el predictor, la cuestión ya está construido, está listo. Pero el problema de la usabilidad no está resuelto. En cambio, ahora pusimos un agente que habla y tú le preguntas y la cuestión interpreta la pregunta, genera el código y te responde la pregunta. Pero aquí viene la Y es gracia. como que la gente se pueda hacer, perdón la palabra técnica, pero es como que la gente pueda onboardearse o aprender a usar el software de manera con el software y, Eh, y no que alguien le enseñe. Exactamente, porque nosotros lo que hacemos es le disponibilizamos la información de la empresa, pasado, presente y futuro, ¿Sí? con sus escenarios, con todo, más los datos, o sea, está todo, la empresa ahí en datos, Mm, y este agente tiene la capacidad de programar. Entonces tú, por ejemplo, tenemos un cliente ahora que tiene 300 sucursales, ok. cliente en México. Ok. Tú le dices, oye, ¿me puedes decir cuáles son las 5 sucursales de peor desempeño? Hazles un diagnóstico, proponme un plan de mejora para cada uno y estima el tiempo que me va a demorar la cantidad de recursos. Spoiler, antes necesitabas un equipo completo para hacer eso. Exactamente. Y necesitáis el equipo de TI que te programe, te Sí. demoráis varios días, etcétera. Y mail al otro equipo porque, oye, analícenme esa zona y bájenme los datos y ármenme la presentación y todo la fricción, digamos. Exactamente. ¿Ok? Ahora nada. Y tú esperáis 3 minutos, te vas a tomar un café y volví y ahí está el reporte. Que es como cuando dejáis al ChatGPT haciendo el deep research. Exactamente. Es la misma cuestión. Pero esto es enfocado en tu empresa. Preguntas, por ejemplo, oye, ya listo, está en la sucursal y resulta que tengo todos estos productos, estos SKU que no estoy vendiendo. ¿Qué es ¿Sí? lo que hago? Proponme pack promocionales de estos productos con los más vendidos con estrategias de precio para ver cuál hago. Ta, 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 ta. Te lo hace. Entonces, eso está funcionando ya. Y resulta que eh, esto cambia completamente la forma de hacer empresa. Eso te iba a decir. Eso es Porque lo que vemos antes nosotros. necesitabais departamento de pricing, departamento de, no sé, marketing para el punto de venta, necesitabais el tipo que hacía la inteligencia de negocio, necesitabais el... No. No, entonces nos dimos cuenta que el problema era que la gente tiene infinitas maneras distintas de preguntar necesidades Mm, y los sistemas no se ajustan a esa variabilidad. Pero este sistema finalmente permitió hacerlo. Entonces teníamos listos los datos y interfaceado con este sistema de razonamiento, un modelo de razonamiento, que no es nuestro valor. Nosotros seguimos pensando que nuestro valor es generar los escenarios futuros, dado el mm, pasado. Nosotros pensamos que la evolución que va a seguir esto es que esto se va a transformar, ojalá seamos nosotros el que transforme el planeta, uno siempre tiene ese sueño, ojalá que sí. pero al margen de que seamos o no nosotros, nosotros pensamos que esta es la manera de hacer empresa. Porque lo que yo estoy viendo es que si yo estoy partiendo una empresa, un emprendedor, Mm, lo primero que hago es me consigo una de estas herramientas
y nunca más tengo un departamento de tecnología, nunca más tengo un departamento de marketing, nunca más tengo un departamento comercial. La empresa crece orgánicamente porque el sistema es capaz de crecer y manejarme 300 sucursales o una. Mm. Te da lo mismo. Musk decía que no le gustan las reuniones que no aportan y no le gusta que haya fricción en las decisiones en las estructuras corporativas. Yo creo que esto sí resuelve eso. Ah, claro. Porque claro. la gente, como que de cierta manera la gente se puede comunicar con la inteligencia de la compañía en tiempo real. En tiempo real. Y resulta que nosotros estamos trabajando para... ahora esto es reactivo. ¿En qué sentido? Yo le puedo decir, el directorio le pregunta al sistema, oye, ¿qué margen para este nivel de servicio crees tú que yo me puedo tener a final de año? Tanto. Oye, ¿puedes bajar el nivel de servicio? ¿Cuánto margen gano? ¿Me puedes generar un gráfico viendo todas las combinaciones? Voy a Listo, hacer ahí está. distintas estrategias y que tus distintos equipos las implementen. Claro, entonces el directorio sabe, Mm. de acuerdo a los mejores estándares de predicción, qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y el gerente general va a ver los mismos resultados Y y el el equipo al plan gerente- que compre va a estar usando eso mismo de base para sus decisiones. Wow. Entonces queda todo alineado. Entonces esa es la empresa, no del futuro, eso es la empresa ahora. Sí, pues eso ya Ahora. funciona. ¿Qué es lo que va a pasar? La empresa va a ser así. ¿Qué es lo que creo yo que va a pasar? ChatGPT tiene 1.000 millones de usuarios, más o No menos. sabría decirte, pero es el producto más utilizado en el menor tiempo de la historia. Sí, no hay nada equivalente ni que sea A ese así. nivel de adopción. Nada, No, nada. aún no. Aún no. Es tal el poder que tienen Sí. que a mí no me extrañaría Sí. que tienen 2 millones de empresas usuarias. Pero Que, espérate, ahí, entre paréntesis pequeño, a diferencia de Google, ellos no tienen los datos. sí, no tienen los datos de las empresas. Claro. Sí. A diferencia de Sí, Google. po. Y Google tiene toda Y- su suite. y de tiene- Microsoft. Y Gemini, sí, po. No, es que Microsoft es OpenAI, po. Sí, Pero creo que la relación no es directa versus como modelo con los datos propietarios versus lo que tiene Google. exactamente. Aquí me pueden poner en los comentarios, no, bueno, no es así, pero Estoy más o de menos en acuerdo. el marco general por ahí va. Y también es discutible quién va a dominar el mercado. No sé Sí. si va a estar los dos, no sé, pero por ahora es ChatGPT el que lejos va ganando. Pero mi punto es otro. A ver. ¿Qué impide a ChatGPT con la experiencia que tiene Ujú. ofrecer todo lo que yo estoy ofreciendo para resolver los problemas, este modelo de razonamiento, en 2 años más dentro de la suscripción de $20 a todo el planeta? Me voy a arriesgar con la respuesta. Ah. Lo mismo que hiciste con el Sourcebox. No conoce el problema de manera local. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. GPT es una solución Es muy genérica. general. Y la gracia que tienen estos modelos es que, bueno, es que no sabría decirlo bien con GPT y eso que es lo que más uso, pero por ejemplo, si es que uno, y vamos a invitar al gerente de Google acá para que explique esto, pero la gracia, por ejemplo, que tiene, no sé, Gemini es que tú puedes interactuar con esa suite y ya conoce la información de tu compañía. Claro. ¿Cachai? Pero entonces con eso podría eventualmente, siendo Google la máquina maestra de esto, desarrollar soluciones locales porque vaya a tener esa información en infinitos clusters por ahí abajo en tu nube, pero no así OpenAI. ¿Es así o no? Por ahora no tienen el acceso a los datos, pero lo están ganando. Ya tienen 2.000 empresas Ya. suscritas. Ya, 2 millones, perdón. ya. Entonces, Es que podría, que no sé. Esto Ya. está ocurriendo tan rápido. estamos que no especulando, sé. sí, por Sí. eso está perfecto. Sí, podrían Entonces, hacerlo. puede ser perfectamente, pero lo entretenido que hay es que juguemos con la cabeza. Imagínate en 2 años más ofrecido para todos los habitantes del planeta un modelo de razonamiento que le resuelva todas las preguntas básicas a una empresa. Si tú le das acceso a los datos. Ok. ¿Para qué estudias ingeniería comercial? Mm, ¿Para qué estudias ingeniería industrial? ¿Para qué haces Mm. evaluación de proyectos? ¿Para qué estudias marketing? O sea, sin ir más lejos, ¿hay usado la gente de OpenAI en la última funcionalidad que sacaron? No. Yo el otro día, por ejemplo, Sí. mi abuelo necesitaba un servicio en específico y necesitaba cotizarlo. Y yo dije, bueno, voy a usarlo. Y puse el prompt, le pongo enter y el agente, iba a decir el tipo, el agente se mete hace como, se abre una pestaña, se abre un cuadradito en la pantalla y empieza a navegar en internet, me armó las tablas comparativas, me puso los precios, las descripciones y se me pararon los pelos. O sea, uno antes pasaba mucho rato haciendo esto. Mucho rato y días. Claro, y en el caso del Deep Research, las tesis, pues uno hacía o sea, tesis en meses y el Deep Research te saca una 20 cuestión minutos. de buenísima calidad y tú dices, bueno, ¿qué hice con mi día, po? ¿Cachai? Sí. Entonces esta pregunta que estás haciendo tú es,
Bueno, ¿para qué fui a estudiar a la universidad? Sí. No, Si en verdad lo que necesitamos, que vamos a volver a la conversa del principio, es saber pensar claro sí, sí. y hacer buenas preguntas. Sí. Bueno, y ¿Qué tan posible veis que pase eso? Que sea ese próximo va a pasar de todas maneras. inevitable. Inevitable. Yo creo que inevitable. Pero ahí viene la distinción entre ocio. Cuando yo hablo del ocio, Mm. o sea, he pensado mucho en a quién no se puede meter la inteligencia artificial. ¿Ya? Y ¿Como para que siga siendo negocio? no, ¿O no, para no, que no no. invada esa componente de la vida del ser humano? ¿En qué áreas del ser humano nunca va a poder meterse? Ok. Si es que hay, porque puede que no haya. Y yo creo que sí las hay, y yo creo que son bastante evidentes. La primera es la expresión de la persona. Por ejemplo, tú y yo estamos vestidos de manera distinta. ¿Por qué no estamos vestidos de la misma manera? Una cuestión negra, Mm. cuello mao, tamaño uniforme, somos más o menos de la misma altura, la misma ropa. Oye, lavamos menos, ahorramos en ropa. Chao, ¿por qué no? Porque la persona le gusta expresarse, es parte de La nosotros. expresión de la personalidad de uno. Eso, cada uno se peina distinto, cada uno va a vacaciones a lugares distintos, etcétera. Entonces, la expresión de la personalidad es un lugar que no tiene por qué meterse ChatGPT. O sea, si ChatGPT le dice a mi señora que Espérate, tiene que... ojo, puede influir. Puede influir, sí. Que ese es el problema. Sí. Como meta ha influido en el comportamiento de mucha Es que aquí gente. viene... sí, no, bueno, ahí hay mucho que decir, pero si ChatGPT le dice a mi señora que tenga Sí. un cactus en la mitad del living, mi señora lo paga nomás, si el living es de ella. Claro que es como cuando uno le pide la mejor receta nutricional posible y a los 3 minutos te das cuenta que era imposible cumplirla y ya, chao con la receta nomás. O sea, exactamente. Entonces, hay un espacio enorme para la expresión de la personalidad. Ahora, ¿Mm? como tú dices, muy bien dices, puede influir. Sí. ¿Ya? Entonces, aquí viene una pregunta muy básica. ¿Cuán ser humano eres? ¿Ya? Porque los seres humanos nacemos todos seres humanos, pero hay Mm. unos que son más seres humanos que otros, que ¿Ya? son los que están más en control de sí mismos. ¿Por qué? Porque saben lo que quieren, saben lo que les gusta. Exactamente. Mm. En cambio, hay otros que no, que se dejan llevar y siguen el resto. Entonces, hay una cosa de hacer más ser humano al ser humano. Y si tú eres menos ser humano, bueno, ya terminas siendo en caso una máquina TikTok y vas a estar haciendo lo que te dicen ahí, ¿cachai? Ya, pero por ejemplo, la inteligencia artificial nunca se va a meter, invento. A mí siempre, ya no se puede, pero me hubiese gustado ver a Federer jugando un Wimbledon por la tele o ahí mismo. Ajá. Pero si me ponen un robot jugando tenis, no lo voy a ver. Cero interés. Claro. O escuchar, no sé, a Edo Caroe unos chistes negros, ya, me mato la risa. O tener estas conversaciones que son, Ajá. afortunadamente aún, y por eso me gusta hacer el Sí. podcast presencial, son presenciales. Claro. Y tienen esa componente humana que de alguna manera nos llama la atención más que cuando identificamos que hay algo que es demasiado sintético o que no valoramos tanto en la vida. Claro, porque yo el ejemplo que doy, eso también es un buen ejemplo de lo que dices tú, lo de Federer, porque ¿qué me importa más? ¿El partido de la selección de Chile contra la Argentina en el final de Copa Libertadores? Mm. Una pelea entre un tigre y un elefante. Me encantan los tigres y los elefantes, pero sorry, no me interesa la pelea entre el tigre y el elefante. Sí. Yo prefiero ir al partido de Chile-Argentina, porque soy ser humano, ¿cachai? Sí. Entonces, eso es esencial. O sea, ¿a quién le gustaría estar en la apertura del Estadio de la Católica en unos días, semanas, meses más, no sé cuándo le den el permiso, para ver ese partido? A miles. Todo, tanto. Entonces, eso es lo relevante para nosotros. Somos seres humanos y nos Sí. gusta eso. No somos abejas, no somos cucarachas, somos seres humanos. Entonces, nos gusta lo de los seres humanos. Entonces, Pero Pablo, por algún motivo hemos estado tan, no sé si la palabra es enchufado, a las pantallas tratando de entender cómo funciona este mundo de los computadores, de internet, de que podemos comprar algo y que nos llega a la casa. Y asimismo tu inquietud por aprender todo lo que es machine learning y deep learning. O sea, sí. eh, O sea, es un está- cuestionamiento hacia mí. hacia todo, porque yo también Sí. estudié esas cosas en Sí. la universidad. Mira, quizás vamos a revertir a las etapas previas. El ser humano, lo raro somos nosotros en la humanidad. O sea, en Como las etapas previas el ser humano estaba en el campo, cazaba conejos, contaba historias en la contaba fogata. historias en la fogata. Ese es el ser humano. Nosotros somos los bichos raros. ¿A quién se nos ocurrió en los últimos 200 años ir a meternos a una pieza a que te repitieran un montón de cuestiones para aprender un lenguaje? Quizás eso fue un blip en la Mm. historia de la humanidad. Ahora, hay un segundo aspecto que es lo que los griegos antiguos determinaron que se llamaba el ocio. Sí.
¿ya? Que es la búsqueda de lo verdadero, lo bello y lo bueno. Entonces, ¿Eso como definición general? sí, se llaman los trascendentales. Ok. Entonces, la búsqueda de lo verdadero, aprender. Y dijeron, mira, al ser humano le gusta aprender, le gusta ver cosas bonitas, mira, nos gusta ver puestas de sol. Nunca hemos visto un perro quedándose mirando una puesta de sol. No le interesa. Discutible o no, pero eso es lo que la evidencia empírica dice. Mm. Mucho se está aprendiendo los perros ahora. Y hacer actos buenos también, La bondad. la bondad. El, Entonces, que nosotros la traducimos después al servir y negocio. claro, pero ahí viene la cuestión interesante que dijeron, esas ¿Mm? tres cosas son la esencia del ser humano. Ok, Y después viene la negación de eso, que es el negocio, el negocio. claro. Y el negocio es lo que tenemos en común con los animales, que es todo lo que hacemos para sobrevivir. Eso se lo va a comer la inteligencia artificial entera, pues no nos interesa. Pero parte del negocio, perdón, del ocio, por ejemplo, jugar Call of Duty en PlayStation es ocio, es algo bueno. No hace un acto bueno, es algo bello, es algo entretenido. Me encanta. Comerse un bistec con papas fritas, Sí, po. un bistec a lo pobre, es algo bueno. Pero el Call of Duty, perdón que te interrumpa ahí con el flow Ajá. del ocio, pero el Call of Duty es sintético, pero lo jugáis con tus amigos. Po. Sí, po, ¿no? Se hace colectivo. Además, el ser humano brilla en comunidad. Sí, po. Entonces, eso no va a morir nunca. Y no tiene sentido. Es que ChatGPT juega mejor Call of Duty que tú. No me No, es importa. que no quiero ver un bot jugando con un bot. No, po. Yo quiero jugar con mi amigo y quiero sacar la cresta a Pablo porque el otro día me ganó y yo le voy a ganar ahora. Eso es lo relevante para nosotros. Y ahí no hay espacio para la máquina. Entonces uno dice, pero es que vamos a hacer puro ocio, no tiene sentido. No, hace rato la economía va para el ocio. Mira cómo se ha expandido la industria de la ropa, la industria de la entretención, la industria del turismo, Mm. el cine, los videojuegos. Pero si lo miramos como a gran escala, creo que previo a la revolución industrial, la gran mayoría de la gente en Estados Unidos trabajaba en el campo. Sí. Post revolución industrial, creo que menos del 1% de la población de Estados Unidos Sí. trabaja en el campo. Entonces supongamos que esta es la, no sé si la última, pero es la gran revolución de probablemente Sí. nuestras vidas. ¿Vamos a sacar a la gente de la oficina? Yo creo. No me extrañaría. ¿Y la próxima interfaz? En algunas roles. Mm, Pues hay otro límite que no es tan duro como el que estoy diciendo, porque los límites que estoy diciendo y me falta el componente ético, esas tres cosas, la expresión de la personalidad, el ocio y el componente ético, definen un núcleo duro que es muy difícil que se meta a la máquina. Pero hay un núcleo, un límite soft, como le digo yo, que es la paradoja de Moravec, mm. que es cuando la gente partió haciendo inteligencia artificial en los años 60, dijeron, ya, vamos a hacer los problemas difíciles, que aprenda a jugar ajedrez. Y resulta que cuando pusieron Alfa 0 a aprender ajedrez, aprendió en 4 horas todo lo que el ser humano había aprendido Sí, y jugó mejor. Pero nos empezamos a tratar, estábamos construyendo tecnología para empezar a ganarnos nuestros propios juegos. Po. Mira Claro. lo básico que somos. Y resulta que hasta el día de hoy no hay ni una máquina que sea capaz de agarrar una papa en la cocina y pelarla. Entonces Moravec dijo, oye, esta cuestión parece ir al revés, los problemas difíciles son fáciles y los fáciles son difíciles. Entonces tú tienes una serie de cosas fáciles que son dificilísimas. Pelar una papa, hacer un hoyo con una pala. Que era el mismo tema de construir un robot que caminara como una araña, que es lo que conversábamos antes. Sí. Uno puede estar teorizando infinito cómo construir los brazos, cómo se mueve, pero Claro. Entonces, ese es un límite que va a ir siendo erosionado a medida que la tecnología avanza. El otro límite son duros. o sea, el conocimiento, a ver, y por eso es buena la pregunta que me hacís, como, o me hiciste antes de partir la conversa, que era, ¿tú sentiste que la universidad te sirvió? Mm. Porque si es que lo pensamos en el punto que estamos hoy día, yo veo todo el rato que salen herramientas de inteligencia artificial, no sé, como Shortcut AI, que es un agente que está performando mejor en Excel que prácticamente toda la gente que conozco. Y conozco gente que le ha dedicado su vida a aprender bien Excel, ¿cachai? Entonces, la inteligencia artificial se está comiendo el conocimiento cognitivo y todas las cosas que sean relacionadas al cálculo, que son toda la parte dura que los seres humanos de repente aprendemos en ciertas carreras. Fíjate, y es dura porque no se nos da bien el lenguaje escrito. Claro. Ese es el problema. Entonces, realmente que debe haber sido la primera, pero la última frontera del ser humano es la comunicación hablada y ya. Sí. Ahora, hay otra cosa que es súper interesante que he descubierto pensando últimamente, que la hago en las presentaciones más recientes que hago, es que toda nuestra sociedad está estructurada en torno a nuestras limitaciones.
es que, por ejemplo, en la memoria a corto plazo del ser humano, un neurólogo te lo puede decir eso con mucho más propiedad que yo, maneja en promedio 7 cosas, Ok. sea hombre o mujer. Es un mito eso que las mujeres manejan más cosas y los hombres. Pero no, hombre y mujer es 7. Es un mito bien establecido en todo caso, Sí, porque cuando yo empiezo a manejar más de una, sí, bueno, hago cortocircuito. sí. ¿Ya? Bueno, hay problema de capacidad personal también. Yo también digo que me hago para una con No, pero suerte. yo considero que, no sé, de repente mi hermano o mi mamá son capaces de pensar en 10 cosas en simultáneo y yo realmente siento que estoy frito. Claro, pero lo que pasa es que en el fondo uno está haciendo trampa, porque es una cosa, pero uno está pendiente si te duele la rodilla, que Sí. tenía hambre, o sea, son más cosas. Pero el punto es que como tú solo manejas más o menos 7 cosas, un gerente general solo puede tener 7 gerentes más o menos a su cargo, no puede tener 23. Mm. Entonces, la limitación neurológica que tenemos impone estructuras jerárquicas en las empresas. El único pobre que yo veo en el país es el presidente de Chile que tiene que manejar como 21 ministros, que es inmanejable, ¿cachai? Sí. Pero tú ves ese un caso de una limitación del ser humano que impone una forma de hacer las cosas porque no hay otra manera de hacerlo. Esta máquina no tiene esas limitaciones, entonces va a Mm. permitir hacer empresas de otra manera. Mm. Pero hay una limitación que es la más dura que tiene el ser humano, que es la que impone todo en la sociedad en el fondo. ¿Cuál se te ocurre? Esta es muy dura, muy dura. Yo tiendo a pensar que, valga la redundancia, nos cuesta pensar y tener tiempo para pensar, para definir cómo tienen que ser las cosas hacia adelante. Sí, pero no es tan dura. Tú la mencionaste antes. Oh, Ya, no te va a poner más en aprieto. oh, La- no sé. es más sencillo, es que nos morimos. Somos finitos. Somos finitos. Y está toda la sociedad estructurada para reemplazar generación tras generación. Vamos a las universidades, Sí, po. aprendemos Crecemos, o sea, partimos con cero, y vamos aprendemos, creciendo. crecemos y después morimos en cero. Y parte el Exactamente. siglo nuevo. Cuando yo me muera, ¿Mm? es que me muero porque están pasando cosas muy interesantes. Yo creo que me voy a morir igual. Supongamos que sigo el ciclo normal, 50 años más estoy bajo tierra. ¿Ya? Todo lo que yo sé desapareció. Pero ahí va a estar ChatGPT versión 421, que Claro. solo va a ser mejor y va a ser mejor en más áreas. Que va a absorber el conocimiento de este podcast y va a decir, mira, Pablo Segers hablaba esto, Exacto. Gonzalo hablaba esta otra cuestión, pa, adentro el motor. Adentro. Entonces, es la primera vez que la humanidad se enfrenta a algo que nunca va a morir Que es y que en perpetuo. muchas áreas es mejor. Y solo va a ir mejorando y penetrando cada una de estas áreas. Entonces, todo lo que sea hacer empresa, todo lo que sea ser encontrar remedios, todo lo que sea lo que tú te imagines, ¿Mm? va a estar la inteligencia artificial. Y la sociedad humana nunca ha sido concebida bajo ese supuesto. Entonces esta cuestión va a reventar todas las estructuras. Pero eso qué implica para las empresas, que vamos a tener empresas que van a ser perpetuas, o sea, o van a tener esa capacidad de reinventarse de manera indefinida sin morir, o tú crees que van a haber ciclos en que las empresas cada vez van a ser, parten en, invento, el 2026 y termina el 2030 Podría ser perfectamente. porque anticipamos que eso va a durar. Mira, la verdad es que no sé todo lo que te diga aquí es ciencia ficción, pero ¿Mm? lo que yo me imagino Abrimos el es espacio que, de especulaciones sí, esto máximas. es especulaciones máximas, que ¿Sí? haciendo esa división entre ocio y negocio, ¿Mm? yo creo que el negocio se lo va a comer la máquina. Ok. Entonces, hay una buena probabilidad de que en el futuro los bienes básicos para subsistencia sean parte del aire. Nadie nos da aire a nosotros, respiramos, ¿no? Mm. Comer, casa, O sea, que ropa. en la pirámide de Maslow, las partes de más abajo de la pirámide estén resueltas por defecto porque la tecnología creó una nueva realidad de abundancia base. Exactamente. En cambio, el ocio no. Mm. Entonces, Y la trascendencia, como la sí, parte más arriba sí, perfecto. Mm. Entonces, esto, lo que va a hacer ChatGPT es te va a solucionar esto y te va a ayudar, ChatGPT por decir alguno, te va a ayudar a esto, pero esto vamos a seguir siendo los actores principales. Mm. Y ese núcleo nunca se va a poder meter. Entonces, esto va a ser lo que va a llevar la economía. Esto va a llevar la sociedad humana. Qué curioso que el ocio de nuevo va a despertar el negocio. ¿Mm? Pongámonos en una situación extrema. ¿Ya? Nos vamos con Elon Musk a Marte. Estaba pensando como si el propósito de Musk en las compañías que está haciendo, creo que en SpaceX en particular, es expandir la conciencia humana, ¿cierto? Ujú. Y ahora tenemos una herramienta que te permite expandir la conciencia humana, pero no podemos expandir al humano de manera perpetua, aún. Aún. No, ahí ya me declaro completamente ignorante. Pero imagínate que vamos a Marte. ¿Ya? En Marte no hay aire. Ujú. Alguien te va a tener que dar el aire.
Entonces pasa a ser un bien básico, que aquí ni siquiera pensamos en ese bien Porque básico. está por defecto. Entonces imagínate que en 500 años más la gente vive en Marte y llega a la Tierra, resulta que la Tierra le da aire. Algo que para ellos era algo que había que comprar, Claro. quizás negociar, etcétera, aquí es gratis. Entonces, si tú haces ese switch, te das cuenta, oye, ¿por qué no es la comida gratis? ¿Por qué no es la casa gratis? Si tú cuentas con los medios, puedes. Entonces, quizás llegamos a eso, pero eso es elucubración a largo plazo. ¿Cómo pero- veis, Pablo, tú qué va a ser el periodo de transformación más incómoda para la sociedad? Incómoda me refiero, se podría o no disparar el desempleo por que las empresas se van a tender a eficientar mucho más. La gente no se va a lograr adaptar quizás a esto que va mucho más rápido, probablemente a la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos al cambio. ¿Tú crees que eso partió ya? ¿Son los próximos 5 años? ¿Son los próximos 10 años? Hasta que llegue como a este plató de adopción de tecnología. Yo creo que ¿Me explico? partió, sí. Yo creo que estamos enfrentando un escenario que podría ser como el de la revolución industrial, pero va a ser esencialmente distinto por una cosa muy básica. La gente vota, no va a dejar que la dejen debajo del tren, de frentón. Mm. Pero también pasa otra cosa. Imagínate cualquier gran empresa de Chile. Si esa empresa se eficienta, solamente sus empleados son los que van a sufrir. Ok. Pero el resto de la sociedad no se va a dar ni cuenta. El puestecito que está en la esquina porque está vendiendo, no sé, pues en un lugar en que hay puro viejo que no manejan. Mm. Entonces prefieren ir caminando. Entonces el gran supermercado no les puede dar servicio. Entonces hay muchas cosas, como lo que hablábamos al principio, culturales, de conveniencia, etcétera, que van a permitir muchos negocios chicos. O quizá te lo van a mandar a la casa, pero eso es muy delicado porque mira, el robot lo van a patear, lo van a prender, lo van a robar, lo van a desarmar. No tengo idea de qué va a pasar con eso. Faltan muchos años para que esa cuestión funcione. O como para que un Optimus llegue, el Optimus es un Sí, AI de claro. Tesla, que se baje de un Tesla autónomo, camión, cargado con las botellas de Coca-Cola y te las deje en el negocio sin que se lo, Yo creo que sin eso, que se lo roben y lo metan en exactamente, una pickup ese o es que el lo problema. incendien, ¿no? Imagínate, o sea, lo primero que hicieron ¿cómo se llama? En las cuestiones que hubo en Los Ángeles hace 2 meses, quemaron los Waymo. Claro. Los pintaron, los quemaron, les rayaron los sensores, etcétera. Entretenido, ¿cachai? O sea, La choreza quizá, el ocio sea pegarle patada al Optimus. claro, entonces Ya, no va a ser todo, ¿cachai? no es trivial y ese periodo podrían ser los próximos 5, porque ya partimos a nivel de la interfaz, que es el software, ¿cachai? Mira, no sé, yo creo que Haciendo futurismo. sí. Yo creo que este escenario híbrido que te hablaba yo del ser humano más la máquina, lleva muchos años. Ok. ¿Ya? Entonces, y el ocio es un campo de expansión infinito. Eso estoy de Entonces, acuerdo. ¿Y la interfaz, tú crees que, por ejemplo, solamente tomando como punto que Altman de OpenAI tomó a Johnny Ive, que creo que fue sí. el diseñador la gran mente detrás de los diseños de Apple? ¿Tú crees que el computador ya no va a ser parte de nuestra vida productiva en quizás no mucho tiempo más? Que la interfaz, por eso hablo tanto de la próxima o la última interfaz, va a ser quizás algo más que nosotros estemos acostumbrados a usar en el día a día, por ejemplo, los lentes o los relojes. De Y que, frontón, y que todo sea como hablado y esto se ejecuta a través de agentes. de frontón, de frontón. Yo creo que el computador va a seguir siendo útil para ciertas cosas. Por ejemplo, si tú quieres ver un gráfico, lo tienes que ver, digo. ¿Mm? Pero hay muchas cosas que no queremos ver ni en la pantalla. Oye, puede terminar la tienda más mala y idear un plan O sea, y que voy a estar en el diseñar. cerro caminando y en el fondo trabajando al mismo tiempo porque va a ser Exactamente. posible no estar sentado frente a una pantalla todo el día. Yo creo que todo. Ahora, no te he contado algo muy entretenido, A ver, porque esto da como para partamos todo de nuevo, ¿ya? ¿ya? Estamos partiendo de una nueva empresa en Estados Unidos, porque Anastasia ahora está en Estados Unidos. Ok. El año pasado postulamos a The Alchemist, que es una aceleradora tecnológica, una de las 5 más grandes del mundo. Es B2B para emprendedores tecnológicos. Ok. Nos aceptaron a nosotros, quedamos 19,569 Eso. y en enero partimos con el programa y ahora abrimos Anastasia Estados Unidos, estamos empezando con operaciones allá, estamos viendo nuestro primer cliente, etcétera, etcétera. Súper bien. Pero cuando llegamos allá, los gringos nos dijeron, oye, ustedes tienen en realidad 2 empresas en una. Y ahora estamos haciendo esa segunda empresa que se va a llamar Caspix. Ok. Este mes nace, en agosto.
Y te cuento de qué se trata la empresa. Eh, Actualmente el mercado del hardware de la inteligencia artificial Mm. está dominado por un monopolio que es ASML en Holanda, TSMC, ASML, TSMC en Taiwán y Nvidia en Bien. Estados Unidos, San Mm. José. Esos tres gobiernan el 95% de todos los chips del planeta. Y sobre eso se monta OpenAI, que tiene un octavo de la humanidad en este instante, casi un octavo de la humanidad como cliente, como usuario. O sea, una cuestión brutal. Entonces, ¿qué es lo que hace este monopolio? Este monopolio lo hace el que en el fondo las inteligencias artificiales corren ahora eh, en sustratos digitales, con transistores, con silicio. Mm. Y eso es muy difícil hacer esos chips, muy caro. Un fab que te hace los chips te cuesta 20.000 millones de dólares, está en el borde de El la fab es la tecnología. máquina que hace la La fábrica fábrica. entera. Te dura 2 años porque después queda obsoleta en el sentido que hay una mejor. Mm. Los gallos están haciendo cosas ya de 2, 3 nanómetros, es una cuestión Como el absolutamente... estado del arte, eso ya es un... Es una locura. Tanto que, por ejemplo, China no ha logrado hacerlo. En Estados Unidos no hay ninguna. Recién ahora están haciendo una, los de TSMC en Phoenix. Entonces es dificilísimo. Ok. ¿Ya? Y la razón de por qué es dificilísimo es porque el mundo digital está concebido para que tú, oye, me pasáis tú un planilla Excel y me pasáis un pendrive con el Excel y está copiado y la copia es perfecta. No hay errores. ¿Ya? Todo el mundo digital no tiene errores. Y para que no tenga errores, los chips sobre los que se construyen no tienen que tener errores. ¿Ya? Pero yo desarrollé con Carlos Alarcón, que es un matemático que trabaja conmigo, yo con él. Trabajamos muy bien los dos. Llevamos 15 años trabajando, muy buen amigo. Y hace como unos 13 años descubrimos que había una nueva manera de construir inteligencias artificiales que pueden tener error. Entonces tú dices, simpático el error. ¿Qué implica? Implica que yo puedo agarrar una impresora de tinta y cambiarle las tintas por tintas resistivas, conductivas, etcétera, e imprimir una inteligencia artificial con errores por 200 pesos y la cuestión te va a correr. Porque yo precisamente lo que Ujú. puedo hacer, es garantizar que eso va a funcionar a pesar de los errores, por las cosas que descubrimos con este matemático. Entonces, Es curioso el concepto porque ¿por qué necesitaríamos una inteligencia artificial que corra con errores? al- lo que importa no es que corra con errores, o sea, importa, al correr con errores tú la puedes imprimir en tu impresora. Entonces tú en tu casa, tú podrías imprimir inteligencias artificiales. Y ya no dependes del ciclo este oligopólico. Claro. Tú podrías imprimirlas en tu casa, las puedes imprimir en la fábrica y es tan barata que si no te gusta la arrugáis, la rompís, la botáis a la basura y construyes otra. Pero eso, como a nivel estructural, significa que uno podría empezar a construir sus propios centros de procesamiento. ¿Sí? ¿Te acordás que... Sí, 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 te acordás. Que hubo una revolución que fue la revolución del cloud, ¿cierto? Que es como que Sí. se democratizó el acceso a la capacidad de cómputo en data centers. Ujú. Y ahora tú vas a tener un data center de categoría mundial. La posibilidad de que cada uno tenga su DeepSeek Claro, eso... corriendo en esta mesa, ¿Mm? podría ser estas estructuras que imprimimos ¿Mm? con esta tecnología, podrían estar debajo de esta mesa y esta mesa ser tu inteligencia artificial. Y es- O el papel mural de tu casa. pero eso lo cambia todo. Sí, pues, eso es lo que estamos haciendo. Porque descubrimos la matemática básica que está detrás de la inteligencia artificial con error. Y nos dimos cuenta de que podíamos crear nuevos mercados utilizando estas inteligencias porque son lugares a los cuales la inteligencia artificial digital no puede llegar. Mm. Entonces, estamos partiendo esta empresa, en Estados Unidos están súper entusiasmados, vamos a tener un equipo de desarrollo fuerte De acá en hecho, Estados saben Unidos. que Pablo Segers está acá en este minuto y te están observando con un... Claro, claro, claro. No, porque en verdad pues, cambia todo. Sí, Cambia todo. es el... Entonces, lo que estamos tratando de hacer es una empresa que efectivamente cambie todo. Como siempre, lo mejor no es ir a competir con lo que ya hay, es mejor pensar algo que no exista. Y esto no existe, no existen los mercados para esto. Piensa que la lógica digital es Entonces, tan espérate, cara, entonces te vas a encontrar de nuevo con el desafío comercial, ¿o no? por supuesto, siempre es. Pero no, pero hay una cosa súper Se interesante. anticiparon un poco a... Bueno, ¿a quién le vamos a vender esta cuestión? Lo que pasa, mira los gringos. ¿Ya? Nos enseñaron lo siguiente en The Alchemist. Nos Ok. dijeron, hay dos tipos de empresas. Las empresas que usan tecnología, Anastasia. Estas empresas tienen que tener clientes desde el instante cero. ¿Ok?
porque la interacción con el cliente les va a decir cómo construir su producto o servicio. Ok. ¿Ya? La empresa de Deep Tech, Caspix, la nueva que te estoy hablando de impresión de chips, estas no, siguen otro ciclo, no tienen nada que ver. Tiene 5 etapas. La primera etapa es de validación de la tecnología, esa la estamos terminando, está funcionando fantástico. Después viene una etapa en la cual ustedes van a ubicar 2 design partners, 3 design partners, empresas, y ustedes les van a construir algo útil a ellas. Y les van a cobrar un poquitito, pero aquí no hay intención de hacer negocio ni de vender. Tercera etapa, estos pueden ser 12 meses, lo típico, otros 12 meses, tercera etapa, ustedes se van a buscar 10 a 20 early customers y van a hacer negocio con ellos, van a probar el negocio, pero son 20 y lo van a elegir con pinza. Sí. Y les van a cobrar y toda la cuestión, pero es medio ortopédica la relación. Hasta este momento, en la empresa, ojalá que no haya gente comercial. Mientras más gente comercial haya, menos vale la empresa. Mientras más ingenieros tienen, más vale la empresa. Cuarta etapa, empieza el escalamiento técnico y comercial. Aquí aparecen los comerciales y la empresa empieza a darse vuelta de una cuestión llena de ingenieros a una cuestión con más comerciales. Porque es una empresa de Deep Tech, no... Es de Deep Tech con una tecnología esto profunda. esto no es un SaaS para distribuir, o sea, como... Claro, esto es hacer una tecnología claro. dura. Entonces, cuando empieza el escalamiento, todo lo que hiciste es para 20 clientes, ahora lo tienes que hacer para 1.000.000. Entonces, tu cuestión tiene que aguantar técnicamente y tus equipos van a cambiar porque el problema del escalamiento es distinto. Y aparecen los comerciales porque hacerse cargo de 20 gallos, eso lo pueden hacer los ingenieros por muy tarados que sean. Pero cuando tú tienes que tener 1.000.000 de clientes, cambia la cosa. Sí, cambia totalmente. Y después, la quinta etapa es una empresa normal. Entonces, ustedes en una Deep Tech, si no respetan esto, la destruyen. En las primeras etapas no puede tener gente comercial porque van a tratar de imponer estas lógicas de las etapas tardías al principio. Que justamente entonces, como se tienen que deschipear de donde venían, porque de donde vienen están obligados a vender igual. Exactamente. Entonces, es bien interesante porque eso me aclaró muchas tensiones que yo había visto en la construcción de la empresa de selección de máquinas y en Anastasia. Yo no entendía, no tenía esta claridad mental. Y me doy cuenta que toda la gente que está acá en Chile está acostumbrado para el primer tipo, pero no para el segundo, porque nadie ha hecho nada. Entonces, ahora estamos partiendo de esta cuestión, va a ser súper entretenido. Tenemos excelentes asesores, gente con una experiencia infinita en Estados Unidos. ¿Qué aplicación te imagináis, así como súper en concreto, de esto en Chile, por ejemplo? Por ejemplo, el sistema puede ser, tú podrías tener impresión de... a una persona no técnica. Imagínate, no sé. Imagínate, estamos hablando con NGK, que es el principal productor en el mundo, un conglomerado japonés de accesorios y sensores para autos. Ok. ¿Ya? Ellos junto con Bosch son los mayores productores, tengo entendido, de sistema de suspensión. Entonces ellos nos dijeron, nos interesa infinitamente, porque lo que ustedes nos están diciendo es que podemos imprimir la inteligencia artificial y meterla dentro del amortiguador. Y que el amortiguador nos avise con un mes de anticipación cuando va a fallar. Mantención predictiva. Pues la inteligencia está metida en el amortiguador. Ahora los sistemas nos obligan a poner sensores y conectarlos de alguna manera con el computador central del auto que no es suficientemente inteligente. Ok, lo vamos a hacer inteligente. Pero si tú haces la suspensión, el amortiguador inteligente, y eso lo haces para todas las cosas interesantes dentro del auto. Ya ahora entendí, es como para permear la inteligencia de verdad en tiempo real sobre las cosas que nos rodean. Y meterla en todos lados. Sí, porque ahora el paradigma es que tiene que ir a algo centralizado. Que son los centros de procesamiento de datos. Y que funcionan fantástico. Sí, pero quizás esa latencia hace que las cosas no sean tan... Claro. O sea, que no se abre un campo nuevo, digamos. Exactamente. Cosas que se pueden hacer, por ejemplo. Tú actualmente se está hablando de que el 2030 se va a necesitar un 13% de la energía de Estados Unidos para los data centers e inteligencia artificial, lo cual es una cosa pero absolutamente ridícula. Entonces ahora está todo el problema de cómo generar más energía y cómo llevar esa energía a los data centers. Entonces han acercado algunos data centers a los centros de energía, a los generadores, pero tú tienes que tener los data centers cerca de la gente que los consume. Entonces hay todo un tironeo. Y se tienen que dar condiciones de refrigeración y hay varias variables. Sí. Cuando tú eres capaz de imprimir estos circuitos que nosotros vamos a hacer, que son de bajo consumo, tú los puedes poner detrás de un panel solar. Y de repente, todo un valle cubierto de cuestiones solares es un data center. Entonces tú cambias el paradigma. Ya puedes tener data centers verdes.
Cambia completamente la manera de pensar. Y así sucesivamente. Es como meter inteligencia en todo lo que vemos. Por ejemplo, que el papel mural de la pieza Sí, pero estaba sea eso. pensando, por ejemplo, en el. Volvamos al caso del amortiguador. El amortiguador ahora es inteligente y le pasa muchos datos a la compañía. Pero esos datos se los tiene que mandar a través de algo y esos datos tienen que ser procesados Es por quien no algo. le manda datos. Le dice, voy a fallar en un mes. Nada más. Y eso es todo. No. Y eso sí que es fácil. Otras cosas entretenidas. Como esto es impreso, no se puede modificar. Entonces, cuando tú imprimes las inteligencias artificiales, no las puedes modificar, no las puedes hackear. Claro. Entonces, todo lo que es crítico, puede utilizar esta tecnología y queda out. Seguridad. Seguridad. Entonces, ahí estamos muy, muy entretenidos con todo. Fíjate que lo que está pasando es lo siguiente, que al No vamos a principio... poder publicar este episodio si no va a llegar el Pentágono bueno, a mi casa. Yo ya no voy a estar acá. A principios del siglo XX, cuando la electricidad se estaba repartiendo por todos lados, ¿Sí? empezaron a aparecer circuitos eléctricos análogos. Ok. Por ejemplo, la radio. Por ejemplo, el televisor Mm. eran análogos. Y todo tipo de circuitos análogos para millones de cosas. Pero cada circuito te resolvía una cosa. Mm. Entonces la gente empezó a tener varios aparatos eléctricos. Y la presión por tener una sola cosa era enorme y eso incentivó a generar una estructura digital que fuese absolutamente flexible. Y en eso hemos estado desde prácticamente los años 50 en Sí, adelante. po. Por la flexibilidad. Pero ahora miren lo que convergimos. Una inteligencia artificial que Genera- hace todo. Claro. Entonces se puede hacer en un circuito análogo, También. que es mucho más eficiente que el digital. Entonces estamos cerrando el círculo. Volviendo a los orígenes. ¿Sí? Pasemos a las preguntas de la Sigamos. gente que me tinca que son muchas, pero. Pablo. Mira, un Pablo preguntó. No, no apellido, la otra vez me retaron. ¿Cómo evangelizar el uso de la inteligencia artificial generativa en las empresas? Y sobre todo, ¿cómo ayudarles a entender cómo sacarle realmente el provecho? Trabaja en una gran empresa. Uy, qué buena pregunta. Tengo un conocido muy capaz, exitosísimo, un empresario exitosísimo en Chile, ¿Mm? único por todo lo que ha hecho. Y una vez me dijo, mira, tengo problemas con todos mis gerentes viejos en la empresa. Yo ya estoy ya en el lado de los viejos. Le pregunté, bueno, ¿y qué es viejo? Me dijo, de 40 para arriba, me dijo. Pero viejo, según lo que. Viejo lo estamos definiendo por edad. No, pero él Porque, me dijo que de 40 para arriba tenían serios problemas para entender todo lo que estaba pasando. claro, tú estás inventando una tecnología a tus 57 años. Ah, no, pero yo soy un bicho raro. Que es absolutamente. Yo soy un bicho raro. ¿Ya? Pero, ¿cómo incentivar el uso de la tecnología generativa? Es con buenos ejemplos, agarrar casos de uso en que realmente vean que tiene valor para el negocio. Yo no veo otra alternativa. Ya, pero por ejemplo me puso, la idea es impulsar su uso más allá de redactar correos o hacer presentaciones. Por ejemplo, que sirva para el análisis de datos, encontrar insights a partir de información histórica, generar reportes, proyección de ventas, etc. Usen Anastasia. Sí, Se me ocurre Sí, decirle. o sea, pero yendo a la parte fundamental, es lo ¿Sí? siguiente. ¿Para qué existe? Esto me lo dijo un gringo. ¿Ya? Nosotros cuando partimos Anastasia, no lo habíamos partido. Mira, las historias son muy entretenidas. Nuestro CTO, que es Roberto Norato, un brillante, el año 2020 había partido la pandemia, me dice, Pablo, tenemos que ocupar Ray y Anyscale. ¿Qué es eso? Mira, qué optimización de la infraestructura para las inteligencias artificiales. Una startup que acaba de partir, me dijo. Ya, démosle. En marzo del año pasado, los gringos se acercan, nos mandan un correo, oye, queremos formalizar la relación. Ah, ya, bueno, y nos reunimos, y en la reunión había un gallo de mi edad, ¿Mm? y todos los demás de tu edad, de 30. ¿Ya? Y el gallo de mi edad nos dijo, oye, yo quiero que a Anastasia le vaya muy bien. Porque si le va bien es porque nuestra herramienta le ayudó. Entonces, queremos que le vaya muy bien a Anastasia. El Ok. choro, el gringo, etc. Terminó la reunión y vimos quién era este gringo y uno que se llama Ion Stoica. Y él es el que inventó una cuestión que se llama Apache Spark para procesar grandes cantidades de datos a principios de los 2000. Y el año 2013, él, que es profesor de Berkeley, especializado en estas cosas, creó una empresa que se llama Databricks. Y Ujú. ahora es la empresa más grande del mundo de inteligencia artificial que no sea de las 5 grandes. Ujú. Él era el dueño.
Estaba diciéndonos eso a nosotros. Y además había creado Anyscale, que un año después que tuvimos esa reunión pasó a valer $1.000 millones. Y esto era por Anyscale. Ok. Y nos habían seleccionado nosotros como una de las 10 empresas del mundo para usar su producto como los primeros del planeta. Y le preguntamos, bueno, ¿y qué lugar fuimos nosotros de esos 10? Y nos dijeron los números 2. ¿Ya? Entonces, él nos dijo, cuando ustedes quieran consejo, llámeme. Entonces llamamos a este gallo, que es uno de los billonarios del planeta, 2 meses después, con Felipe. Tuvimos una reunión con él y le empezamos a explicar dudas, problemas que tenía. Nos paró en seco y nos dijo, ustedes léanse este libro. Un libro que se llama Monetizing Innovation, muy bueno. Ya. Y el libro, Primera vez que lo escucho, está bueno. y el libro explica una cuestión con una claridad, pero dice, mire, esto es muy sencillo. A no ser que usted robe banco o haga cosas ilegales, la única manera de que alguien le dé voluntariamente su plata es que usted le dé algo que vale para esa persona. Entonces, la única manera de que usted gane plata es que usted observe el mundo y vea qué necesita la gente, vea sus dolores, y una vez que lo determina, usted se la juega y construye un producto o servicio, y va con ese producto o servicio a la persona, se lo ofrece y la persona lo recibe y como premio le paga un precio. Entonces, esa enseñanza aplicada para la pregunta de Pablo sería, si es que los gerentes no están viendo quizás el valor intrínseco de la AI en la operación día a día, pesca problemas de la operación, intenta resolverlos con inteligencia artificial y muéstraselos. Exactamente. Porque la transacción básica es esa, darle valor a alguien y te lo van a pagar con un precio. Pero que no espere que los gerentes entiendan que es el No. momento de usarla. No, ni una posibilidad. O sea, en vez de ser reactivo, tiene que ser totalmente proactivo. Totalmente proactivo. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Ya. Me parece como quien merece ser millonario, pero en inteligencia artificial. Esteban. Hola, Rayo. Sería interesante ver cómo él fue docente, la reacción a él. Ya, cómo la IA se aplica en la educación, pero con responsabilidad. Buena pregunta. Es una pregunta que se están haciendo todos. Porque es dificilísima. Porque yo creo que de nuevo hay que ir a la pregunta del ocio y el negocio. Si tú vas a la universidad para aprender filosofía porque te interesa Heidegger, Ok. tienes que leerte tú a Heidegger y no usarás la inteligencia artificial para que te ayude en un par de cosas, pero tú vas a tener que aprenderte eso. O sea, más Pero que si nada tú es como apoyo en vez de pensar que la inteligencia artificial te va a enseñar todas las cosas y que le tienes que creer además todas las cosas que te va a enseñar. Sí. Trata de ir a buscar el conocimiento más prístino en su forma más prístina posible y apóyate de la Eso si vas por el lado del ocio. Ok. Tú quieres aprender. Pero si tú vas a la universidad a aprender una serie de técnicas para trabajar después, ganar plata y tener una buena vida, es decir, puro negocio, usa la inteligencia artificial hasta en la sopa de todas las maneras imaginables y no imaginables. Ok. ¿Ya? Es súper sencillo. O sea, depende del fin que le quieras dar. Tarik. Como le han... Tarik trabaja en un área de tecnología en una empresa de inversiones. ¿Ya? Sí, probablemente fue alumno tuyo. Pero creo que estuvo en eléctrica, no me acuerdo bien. Le han aumentado mucho los requests con la voluntad de automatizar cosas con inteligencia artificial, pero que en verdad no se resuelvan con la inteligencia artificial. Él cree que el 70 o más % de las cosas se pueden resolver solamente con automatizaciones o con Python. Sobre todo en inversiones como él lo es. ¿Mito o verdad que hay que ponerle inteligencia artificial a todo? Mito. Mito. Pero me voy a decir. Ok. Porque todos los problemas normalmente son muy sencillos y se pueden resolver con una automatización. ¿Ya? Pero tiene que haber un ingeniero que lo haga. O alguien que sepa que lo haga. ¿Ya? Y que quede bien y que fluya bien. Pero si la inteligencia artificial agarra suficiente vuelo, puede hacer eso. Entonces, tener una sola máquina que te haga todo eso es bien atractivo. Entonces, puede haber ciertas áreas en las cuales tener inteligencia artificial efectivamente te puede resolver toda la cadena de cosas, aunque sea muy sencilla. Porque el problema nunca ha sido resolver la cosa, sino que el problema es que tiene que haber alguien resolviéndola. Claro. Entonces, del instante en que la inteligencia artificial puede reemplazar a ese alguien, entonces vale la pena que haga las cosas así. Pero tiene toda la razón. Hay toda una pirámide. De hecho, normalmente tú haces cosas con mecanismos físicos, sobre eso instalas sistemas de control automático y sobre eso en la pirámide, en la punta arriba, inteligencia artificial es con software avanzado. Entonces él tiene toda la razón. Pero el problema es que todo eso requiere una persona que lo esté implementando. Hasta que no. Hasta que no. Que eso, de nuevo, va a aplicar eventualmente para la pregunta de Pablo, porque Pablo tiene que ir a mostrar los casos de uso, tiene que implementarlo, pero el día de mañana quizá haya una inteligencia artificial que los pueda mejorar, que la mejora continua no la haga una persona, sino que
Exacto, Una porque, AI, porque el problema no es resolver un problema, sino que es resolverlos todos. claro. Entonces, si tú tienes una máquina que tiene la flexibilidad suficiente para resolver el 80% de esos problemas, entonces se vuelve atractivo. Mm. Manuel dice, yo creo que ya lo explicamos un poco, pero ¿cuáles son las etapas de desarrollo de las empresas de tecnología y en qué enfocarse? Depende de la etapa. O sea, hablando Deep Tech, Ujú. que son las profundas, esas 5 etapas. O sea, validación, después hacer algo técnicamente bueno, después hacer un negocio para los early adopters, 20, Pero 10, eso es Deep Tech. Deep Tech. Me faltó complementarte la pregunta. Pensando en desarrollar una empresa como Anastasia. Perfecto. Entonces Anda a eso, buscar clientes antes de leer, poner una línea de código. leerse Monetizing Innovation, Perfecto. antes de hacer la empresa. Porque fíjate que la empresa dice lo siguiente, ¿Mm? lo que nos dijo Ion Stoica. Típica cosa. Vamos a hacer este producto porque es esencial, fundamental. Y ahí estáis 6 meses trabajando con todos tus amigos, lo pasáis fantástico, etcétera, etcétera. Y el día antes de la reunión con un potencial cliente, oye, ¿cuánto le vamos a cobrar? Ya lo he vivido yo, ¿ya? Guilty as charged, como dicen los gringos. El gringo nos dijo, esto es al revés. Ustedes, antes de poner un dedo en el teclado, ustedes tienen que identificar el dolor, ir a preguntarle a la gente que tiene ese dolor cuánto pagaría. Y ustedes salen sabiendo que ese dolor valía 100 pesos. No da el negocio. No lo hacen. No han puesto ni un dedo en el teclado. O salen, oye, vale 1.000.000 de pesos. Dan las cifras, dan, ya, hacemos el negocio. Y ahí Teclado. ponen los dedos en el teclado. Entonces dice, Wow. primero identificar el dolor y el precio que están dispuestos a pagar y ahí meterle dedos al teclado y construir la empresa. Entonces, Monetizing Innovation es súper claro para decir esa cuestión. Perfecto. Pero, dice, vivo en Salt Lake City, Utah. Salt Lake, ¿qué en Sí, Utah? sí. ¿Sí? Normalmente uso harto la bici para los traslados a la pega. Me encantaría saber cómo va a ser el futuro del transporte en la era de la AI, con los autos que se manejan solo, transporte público, transporte aéreo tal vez, y qué impacto tendrían en tiempos de traslado, seguridad, etcétera. Buena pregunta. De todo puede pasar, pero yo creo que va a seguir andando en bicicleta, porque es muy entretenido andar en bicicleta. Eso es ocio. Eso es te Sí. podemos dar por hecho que eso sí te va a Eso seguir sí, gustando. eso sí, de todas maneras. ¿Y el resto del transporte? El resto del transporte es más avanzado, más barato, más seguro. Por ejemplo, ahora que hay problemas de seguridad en ciertas partes de Chile, yo me imagino el acceso a la inteligencia de las cosas fuese barato y ubicuo por todos lados, lo que ¿Mm? vamos a tratar de hacer con Caspix. Imagínate que las municipalidades pueden garantizar, así como el alumbrado público, ¿Mm? de que la calle está completamente observada y cualquier comportamiento anómalo es instantáneamente reportado y las personas que están ahí son individualizadas. Claro, en vez de ser reactivos contra la delincuencia, son predictivos contra la Claro. delincuencia. Y le aseguran a los ciudadanos que todas esas calles están completamente seguras. Y Mm. por definición, las inteligencias artificiales no pueden decir que Pablo Seger se está caminando por ahí, porque no pueden decirlo, fueron construidas para no decirlo. Pero sí pueden decir si Pablo Seger quiere clavarle un cuchillo a alguien. Y llaman a la policía. ¿Sí? Entonces, Está bueno. Sí. eh, surgen... No, estoy. En este minuto en mi cabeza, no sé si estoy en Black Mirror o en otras series que he visto esta cuestión, pero te creo todo. Mm. Cristóbal dice: acá una discusión. ¿Sí? Sí, todavía me acuerdo. Hoy día en el comité matutino de los lunes hablamos de qué manera incorporar la IA en la inmobiliaria. ¿Se le ocurre a alguien que está haciendo este trabajo y nos pueda guiar? Y Tarik les Ajá. contesta: honestamente, te sugeriría hacer un levantamiento de requerimientos más que buscar cómo implementar la IA. De nuevo, como con el foco que hablábamos antes, de, oye, quizás esto lo podéis abordar con automatizaciones. ¿Será el único camino? O si es una... No, yo creo que se puede hacer mucho. Yo tengo amigos que se han acercado desde hace 5 años preguntándome qué hacer con la inmobiliaria y, por ejemplo, escanear todos los conservadores. Que la cuestión entienda lo que está escrito ahí. Entienda la evolución que ha tenido el predio. Eso no es una simple automatización. No, infiera los problemas que ha tenido esa propiedad. Después, lo una con toda la serie de datos del ambiente y proyecte hacia dónde se va a ir moviendo la población y qué necesidades va a tener.
Entonces la Para, proyección... para entender dónde ubicar los próximos desarrollos. Exactamente. Entonces, no, es un campo infinito de cosas que Entonces, si bien Tarik tiene parcialmente la razón, porque pueden haber procesos operativos dentro de la inmobiliaria, Exacto. que sí los vamos a poder automatizar con, valga la redundancia, automatizaciones, pero la inteligencia artificial les puede servir para predecir qué es lo que tienen que hacer después. Claro. Yo tengo un amigo que le ha ido muy bien al negocio inmobiliario, de hecho, muy conocido en el mundo inmobiliario. Y claro, él sabía 10 años antes cómo se iba a transformar en Nueva Las Condes. Pues. Claro. Pero no usa AI. No, pues usaba su cabeza. Pero él, como tenía un conocimiento muy bueno del mercado, podía predecirlo bien. Y aquí la última, y con esta cerramos, Pablo, porque maravillosa la conversación. De verdad, ser una joya. Distinta a todo lo que he visto tú en internet. Ah, qué bueno. Rodolfo dice, ¿cuándo viene el rebote del hype de la inteligencia artificial? Este es como el conspirativo. Todo el mundo me ha dicho, no, si esto es como una moda, esto Las hay que .com de aprovechar, las nuevo. .com, sí, se va a desinflar. Puede que se desinfle, pero va a agarrar más vuelo. Por ejemplo, mira lo que está pasando. A mí me gusta mucho estudiar la relación entre la guerra y la sociedad civil. La guerra y la sociedad civil. En la guerra, el ser humano se juega lo más importante que tiene, que es estar vivo en forma voluntaria, es decir, el involucramiento es vital. Ok. Entonces, todo es extremo. Todo lo que ves en los campos de batalla se refleja en la sociedad civil después. Mira lo que está pasando en el frente Ucrania-Rusia. Partieron con drones guiados, siguen con drones guiados, empezaron con interferencia electrónica, no pudieron hacerlo más, entonces ahora están autónomos. Se está metiendo la inteligencia artificial en forma asquerosa por todos lados en el frente de batalla. Eso es lo que va a pasar en la sociedad civil. Se va a meter en todos lados. No digo que drones de batalla, ¿ya? Pero se va a meter en absolutamente todo. Entonces, van a haber altos y bajos, etcétera. Pero esto es como un tsunami, no es una ola que se rompe, sino que es que sube todo el mar. ¿Ya? Y no hay vuelta para atrás por las características que yo te decía. O sea, tener una herramienta que nunca muera y que solo va a mejorar. El problema es de control. El principal problema que tienen, que yo veo que va a pasar ahora, no es si va a haber un rebote o no, un .com que se va a ir al suelo. No, esta cuestión llegó para quedarse, va a ir poblando cada vez más áreas. Los descubrimientos que están habiendo en distintas ramas del conocimiento van a solamente componer y van a abrir ramas nuevas del conocimiento que nunca antes la habíamos descubierto porque no tenemos la capacidad para procesarlo, ¿no? Exactamente. Todo lo que es, por ejemplo, lo que yo te decía, el límite más duro del ser humano es morirse, la vida. Todo lo que se está haciendo en descubrimiento de remedios y hackear el cuerpo humano, etcétera, CRISPR, etcétera. todas estas tecnologías. Todo eso es absolutamente impresionante, todo lo que viene para bien y para mal. Pero el principal riesgo que dicen todos que puede ser este siglo son los autoritarismos digitales. O sea, que un gobierno, un grupo de la población utilice esta tecnología para controlar a todo el resto. Ese es el principal riesgo. Que la gente no logre discernir si está por su voluntad propia por la vida o no, porque la están controlando con... Porque te tienen ahí tranquilito, pero la verdad es que hay un grupo que está controlando todo y está haciendo las cosas a su pinta y el resto no tiene espacio. Cada vez que tratan de un poco desordenar la cosa, eso ya está pasando en algunos países. ¿Cómo revertirlo? Dándole a ¿Vos? a todas las personas mucha inteligencia, no dejar que esté centralizada. En este instante, los 3 mayores usos, de acuerdo al Harvard Business Review, que la gente le está dando a ChatGPT son estos 3. El primero... Te apuesto que una de esas tres te quiero hacer, tratar de adivinar. ¿Ya? Mi motor de Anastasia. Ya. Te apuesto que uno es apoyo psicológico. Sí. La primera es le consulta todo? psiquiátrica, la segunda es dame sentido a la vida y la tercera es ordena mi día. Es la primera herramienta que inventa la humanidad que se mete en la intimidad de la gente, de 1.000 millones de personas. Entonces, esto puede que se desinfle o no, pero es tan masivo, es tan grande, es tan fundamental que va a durar mucho rato y nos va a acompañar para siempre. No sé si voy a soñar con algo bonito hoy día, pero al menos esta conversación ha estado muy buena. Así que, Pablo, gracias por venir al podcast, que es una rama nueva de contenidos que estamos haciendo acá, de que es enfocado en inteligencia artificial para entender finalmente de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias por convidarme. Muy entretenido. Hasta la próxima.